que a veces le queremos dar estas categorías a las cosas simplemente por no atrevernos a decir que disfrutamos de ver algo Claro. que alguien nos puede cuestionar. Es este tema del guilty pleasure, ¿no? Que le dicen en inglés. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Albert, ¿tú cuál crees que es la Beth clon? ¿La que se fue a vivir aventuras o la que se queda cuidando a la familia? La que se va. La que se va. Por supuesto. En el fondo estoy proyectando yo sobre mi vida, seguramente. Luego nos cuentas. Bienvenidas a Club de Series, un programa de análisis cultural sobre series icónicas de hoy y de siempre. Soy Estrella Ortiz, Killjoy en redes, y en cada episodio charlamos de una serie con una invitada para hablar de lo que realmente nos interesa, que son los arquetipos, las tensiones culturales, los imaginarios, los deseos, en fin, todo aquello que representa y a la vez alimenta la forma como nos pensamos. Hoy nos acompaña Albert Sánchez, que cuando le pregunté cómo quería que le presentara, me mandó el siguiente párrafo que no me he atrevido a tocar. Dice así: cuando Marta Sánchez canta «Soy yo», se refería al superhombre nietzscheano. Albert, el de Cornellà, explora el camp y el tamarismo como filosofía práctica, donde el pop es método y lo cringe liturgia. Artista de fin de semana y festivos, vive entre timelines, torrijas y YouTube. Gracias, sí. Y me he permitido añadir que uno de los highlights de tu carrera es que hiciste de Samantha Barneda presentando la Isla de las Tentaciones en un videoclip de Ogdeu. Además, en el caso este, que hacía muy poco que haya pasado una terrible sarna. ¿Tú? Por supuesto. Me encanta cómo empezaría con ese tipo de confesiones, Alberto. O sea. A ver, se lo he contado a todo el mundo a mi alrededor. No, además fue muy sospechoso porque teníamos que ir de vacaciones juntos y como que desapareciste. Chicos, Claro. No creo que pueda venir. Luego, meses después, confesaste que había pasado eso. Una sarna. Entonces autobauticé a este personaje como Sarna Barneda. Sarna Barneda. Que es la versión travesti de Sandra Barneda. Un besito a Sandra Barneda, si nos escuchas. Es la versión de Sandra Barneda que empatiza más con las concursantes mujeres que con los hombres. Sarna Barneda. Sarna Barneda, me encanta. Bueno, fuiste tú, Albert, que me propuso hablar de Rick y Morty y me dije, ¿qué tendrá que contarnos Albert, experto en cultura folclórica española, de Rick y Morty? O sea, Rick y Morty, es que no me lo puedo creer. Es que no te puedes fiar nunca del colectivo de hombres en general, porque sabes, te vienen con una o con la otra. Se preguntan, ¿cómo puede ser que los homosexuales voten al fascismo? La gran pregunta es, ¿cómo puede ser que a un folclórico le guste Rick y Morty? Es como este paradigma. A mí me sorprendió y es por ello que te hemos invitado aquí para saber qué piensas de ello. Vamos a empezar. Gracias. Empezamos por reconocer el poder de la animación. Rick y Morty nace en 2013 en el seno de Adult Swim, un canal que hasta entonces había funcionado como un patio de recreo de la expresión artística y la experimentación creativa. Y eso era posible porque Adult Swim era el hermano friki dentro de la gran cadena Cartoon Network, cosa que le permitió libertad editorial sin la responsabilidad financiera de una gran cadena. Al principio, Adult Swim subsistió a base de absorber series que habían sido canceladas de la cadena Fox, como Padre de Familia o Futurama, que acabaron siendo, como sabéis, grandes éxitos. Esto fue clave porque convenció a ejecutivos de grandes cadenas a dar segundas oportunidades a series como esas. Aún así, Adult Swim funcionaba como una financiadora de proyectos increíbles porque no les importaba la comercialización, es decir, si daba dinero o no financiar ese proyecto, sino que les importaba la visión de sus creadores y el humor de vanguardia sin filtro alguno.
Ya veis que Rick y Morty representa toda la esencia de Adult Swim. Una serie única que es sin duda una de las series que representa mejor el clima sociocultural de la década de los 2010. Escuché por allí que no es una serie sobre un antihéroe, sino que es una antiserie. Casi todos los aspectos de Rick y Morty están diseñados para subvertir las banalidades de los medios convencionales. Es una sitcom en la que nada nunca vuelve a la normalidad, como pasa normalmente en las sitcoms familiares. Los personajes viven en un mundo caricaturesco, pero viven y sufren consecuencias reales y espantosas. Sufren la muerte, sufren sufrimiento existencial, pérdidas, adicciones. Rick y Morty no se cortan en enseñar y admitir que la vida es brutal y que es dolorosa. Y bueno, tengo muchas ganas de saber lo que piensas de esta serie, Albert. ¿Por qué crees que te gusta tanto a ti particularmente y qué crees que aporta justamente el hecho de que sea animación y no sea otra cosa? Uy, esto es un melón muy grande. Muy buenas tardes, Estela. Muy buenas tardes. Bueno, primero, ¿qué es lo que te gusta a ti personalmente? Yo creo que de Rick y Morty, a mí me pasa con las series, voy a confesar, estando en un programa de series principalmente, que me cuesta mucho sentarme a verlas, en el sentido de me tomo mucho mi tiempo para ver una serie. Es decir, he necesitado como 6 años para poder sentarme a ver Rick y Morty tranquilamente. Después de haber recibido... La violencia de tener que verla en 2 semanas, yo no puedo, ¿eh? De verdad te lo digo. Pobrecita. I quit. I quit. Entonces, hay algo como de Rick and Morty que creo que es, y obviamente seguro que se puede extrapolar a otras series, pero me gusta mucho el hecho de cómo puedes desconectar tu cabeza. Hay un momento en el cual tienes que aceptar todo lo que sucede, porque es todo tan inverosímil y a la vez crea un universo tan complejo que yo, al menos como espectador, lo que digo es, por supuesto. Entonces, aquí que la lía más gorda. Es como entrar en el mundo de la conspiranoia, ¿sabes? Te tienes que dejar llevar. Exacto. Si te pones en plan, bueno, ¿y si la tiras plana, entonces qué pasa con el límite? No te preguntes esas cosas. No. Sigue con la fantasía. Entonces es muy divertido porque esta serie creo que apoya mucho este momento en el cual todo pasa y al pasar yo creo que como hay un goce. Es muy disfrutona en este sentido. Y me gusta me gusta este hecho de pensar, ¿no? De que hay espacios que nos autorizan todavía a desconectar esta cabeza y que no todo esté desde una dimensión siempre tan racional. Rick y Morty es una serie disfrutona. Luego venimos Aunque aquí... hay gente que la concibe como una serie hiper racional, inteligente y ingeniosa en el sentido de racional, justamente. Hay gente que no se pensaba nada. que Carmen Mola era una mujer. Quiero decir, hay muchísimos tipos de personas en este mundo y eran 3 señores. Entonces, creo que en este sentido, sí, es disfrutona y yo creo que nos merecemos disfrutar más. Nos merecemos poder disociar un rato. Sí, y luego además venimos nosotras y hacemos una lectura, le damos otra vueltita. Pero yo creo que este ratito con un vino Rick y Morty, yo creo que te lo puedes pasar bien. No, tú eres plan vino y Rick y Morty. Yo creo que la mayoría de espectadores de esta serie son más Monster y Rick y Morty. A ver, ese es mi... No puedo hacer apología del alcohol en un espacio como este, pero... Claro que sí. Una copichola de vino, un tinto así, un puntito frío, no muy frío, por supuesto, pero ese puntito, estás ahí, te estás viendo una serie en la cual te hace olvidarte de todo porque tienes que estar demasiado concentrado en... Yo creo que es disfrutar de la vida, yo creo que eso es lo que se referían con el 7º día en la Biblia de descanso. El 7º día era el día que aparecía Rick y Morty. ¡Wow! Bueno, y entonces, el tema de... Perdón, la animación. No, claro, la animación, porque obviamente pues esto, si fuera con actores, bueno, pues de verdad, pues no la fantasía no podría ser tan grande, ¿no? Sí, yo con la animación además tengo... bueno, creo que... Claro, el público no sabe, los oyentes no saben que estudio cine y vengo de un contexto muy pegado al audiovisual, no por familia. Sobre todo porque te pedí la biografía y me mandaste algo que... ¿Qué quieres que te diga? Hiciste un poco de masking ahí, ¿eh? Hiciste un poco de Rick. Porque... A lo mejor te gusta porque te pareces a Rick un poco, Albert. A ver, uno siempre encuentra elementos que se ponen en juego de uno. ¿Estudiaste cine entonces? Estudié cine, sí. Y hay algo y además me especialicé en postproducción. O sea, la animación era algo con lo cual he estado muy ligado en mis estudios y algo muy disfrutón también. Y la animación es un territorio que al contrario que otros medios, que se puso en juego antes en el audiovisual. O sea, piensa que ya los zoótropos, estos de, ¿sabes? Esas animaciones que tú ponías,
O sea, ya había una idea de animación antes de que llegase el cine como tal de los Lumière. O sea, es más, seguramente la primera secuencia de imágenes que tenemos constancia es esta del caballo corriendo, de las que es una secuencia de fotos. O sea, ya hay una idea de lo de la animación. Entonces, en el territorio de animación hay todo un mundo que se explora, que pasa desde las paletas de colores que se usan hasta la dimensión cultural. O sea, y en ese sentido, por ejemplo, el Disney tiene unos libros preciosos de los inicios de... Porque los dibujantes... O sea, si tú, por ejemplo, miras la Blancanieves ahora, está rotoscopiada. Es increíble. Yo vi el dispositivo con el que se grabó. Yo he visto eso en los estudios de Disney. Eso es una maravilla, además. Es muy fuerte. Porque inventaron el zoom in. Las 4 capas esas. El traveling. Bueno, me encanta. Y claro, pero por ejemplo, Blancanieves rotoscopiaron gran parte de las cosas. O sea, realmente habían grabado live character y luego a manita los dibujantes. Y la animación ha evolucionado en el sentido de... Hay una biblia de animación, hay unos estándares de... Perdón. Hay unos estándares de cómo se trabaja en el sentido de las curvas, el overlapping. ¿No? Hay como toda una artesanía a la hora de dibujar que es preciosa. Y además el dibujo forma parte de nuestra propia cultura. O sea, las animaciones soviéticas son obras maestras. Y hay un amor por los trazos que, por ejemplo, no veremos tal vez en unos dibujos más... depende de qué zona de Europa, por ejemplo. Y tenemos, por ejemplo, Japón. Dilo. ¿De qué zona? Bueno, por ejemplo, España no tiene una... No tiene una tradición de animación. ¿De qué zonas de Europa? O sea, nosotros tenemos Mortadelo y Filemón, que además Mortadelo y Filemón se hacía en China. O sea, tenían los conceptos eran eran de Ibáñez. Oye, pero hicieron una live esa del robot y el perro, que es esa película que ganó el Oscar de animación, increíble. Pero ¿de cuándo hablamos de esto? Hace un par de años. Sí. Vale. Tú dices de la historia del siglo XX. Sí, quiero decir, los franceses, por ejemplo, han hecho no sé si has visto El planeta salvaje. Entonces, bueno, la cuestión. En la animación... No, Oye, en este programa no se va a defender que los franceses son mejores que los españoles, no. Lo siento. No. Sin considerarme yo española ni nada, pero... Son elegantes. Pero... no vamos a defender a los franceses. No, simplemente hablo que tienen una historia de la animación interesante. Y dicho esto, o sea, lo que nos permite, yo creo que el territorio de la animación es explorar una manera mucho más poética, muchas veces, de hablar de cosas. Y además la animación es muy versátil. Tenemos desde la clásica, ¿no?, de dibujo de frame a frame hasta un stop motion, que tenemos los estudios Arman. Es decir, ¿hay algo mejor en esta vida que Chicken Run? O sea, esa película... Es increíble. Nada. O sea, es decir, tú puedes poner, si quieres... O sea, pon El Padrino, ¿no?, que diría todo eso. A la de Chicken Run, y Chicken Run seguirá siendo una mejor película. Es decir, porque hay algo de la calidad humana y del amor, no sé, en mi opinión, tengo la sensación de que se refleja muchísimo más en esto. Y de ahí, bueno, deriva a poder explorar una mirada del mundo que creo que la animación te permite bajar también en ese sentido la guardia del juicio. Porque si pones aquí ahora mismo a este señor, al Elordi haciendo de Rick, será Elordi haciendo de Rick. Pero si pones al dibujo, entras dentro de una dimensión donde... Eso, te permites no juzgar de la manera que juzgamos una realidad. Creo que nos saltamos no sé, hay algo místico para mí en la animación, que es muy, muy bonito. Y por eso creo que a veces merece la pena sentarse más a ver animación y animación clásica y ya ni siquiera 3D, que hay muchísimos artistas 3D maravillosos y de esto, pero la animación creo que se ha relegado al territorio infantil y creo que merece un espacio... Total. En los adultos. Bueno, no solo lo merece, sino que nos lo merecemos nosotros como adultos. Es decir, esta idea de relegar la animación y la capacidad de imaginar y de disfrutar con un imaginario expandido y no fuera de lo racional o de lo meramente racional, creo que es un derecho también y que es una pena. Habla mucho de la visión humanista y edadista que tenemos, ¿no? que nos priva de poder disfrutar de esto y
Defendiendo todos los incels fans de Ricky Exacto. Morty. No, pero piensa que, o sea, de los, y perdona, y ya con esto te termino el bloque del señor Gafapasta. Piensa que los primeros, el primer contenido que tenemos de los humanos son dibujos en Atapuerca, ¿sabes? De bueyes. Entonces hay un vínculo muy, muy humano, muy íntimo con el hecho de dibujar. Me encanta que hablas de la pobreza de la animación española y literalmente los primeros dibujos Es verdad. del universo humano están en España. Tenemos o en un territorio buey español. por ahí, lo creo que era un buey. Entonces no era España, pero ya me entiendes. Ahora, La península. la península ibérica. Aquí las notas tengo que has puesto Bugs Bunny travesti. Necesito Perdón. saber qué es eso. Lo pensé. Perdón, si quería hablar. Necesito saber qué es eso. Es verdad, porque he ido por mucho a la antigua. Que decir, la animación nos encontramos lugares, gracias por reorientar esto. En la animación nos hemos encontrado lugares muy bonitos también. Quería mencionar especialmente, por ejemplo, el caso de Steven Universe, que no sé si la has visto, pero es una serie. He visto, no la he visto entera, pero y además muy, muy reclamada por estudiosos de nuevas masculinidades y tal. Y creo que es una serie, por ejemplo, que es la única manera de explorar a través de la animación los afectos y estas reinterpretaciones del amor desde un lado no sexualizado, tal vez, más... Desde ya te digo, Steven Universe creo que es un pequeño regalo que nos han hecho a los tiempos contemporáneos. Y Bugs Bunny travesti, porque en realidad mi primer contacto en el fondo con el transformismo pasa por Bugs Bunny. O sea, además, porque tenía un VHS de recopilatorios de cosas de Looney Tunes y había el conejo de Sevilla, creo que se llamaba en inglés o algo así, que era como un fragmento de la obra, ¿no? de la pieza del Barbero de Sevilla, pero con Bugs Bunny siendo perseguido por el cazador, y entonces siento que él se traviste. Él se viste como de mujer, sí, con unos labios rojos y demás, y un vestido de color verde, y está obsesionado con esa secuencia de él y esta habilidad por ese transformismo. Por eso te digo que exploramos, además, la animación se explora cuestiones muy tabúes, en el fondo, como puede ser la identidad de género. Es un poco como la comedia, ¿no? Que permite como cierta transgresión que no se permite en otros contextos, y cuando sumas comedia y animación ya, bueno... Arte. Entonces, aquí quiero preguntarte, o sea, ¿de qué crees que va realmente Ricky Morty? ¿Crees que tiene como un objetivo como serie? Yo creo, si quieres saber my humble opinion, yo creo que Rick and Morty se ha ido escribiendo a medida que se ha hecho, en mi opinión. Yo creo que... Porque creo que es por eso también que a mitad del camino la gente un poco hubo un cambio de chip con la serie. Creo que iba más al principio, ¿no? Sí, además, revisitándomela de nuevo estos días, giraba más en torno a ese científico déspota, loco, y luego se va reajustando a una trama del dolor. De esto. Entonces creo que Rick and Morty iba de un señor loco que lo enderezaron. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo se llama uno de los creadores? Es que soy fatal, perdón. Justin Roiland. El otro. Y el otro... Justin Roiland es el Problematic. Es el Problematic cancelado. bebé, sí. Y el otro te lo puedo buscar rápidamente. No sé qué, Ay, sí, espérate. Ron Howard. Parece esto al panchat. Vale, pues, no estoy mirando por debajo de la mesa se para ve nada. que él tiene un método, lo he visto en la Wikipedia de él, que ni siquiera me sé su nombre. De construir los episodios. No, tiene un método de escritura que es que dice que le da mucha pena cuando alguien no sabe cómo vender bien una idea. Dan entonces, Harmon. para escribir Dan Harmon. Te doy estamos Harmon. estamos muy lejos, ¿eh? No sé cómo era, pero sí era algo como que tiene un método que han aplicado después otros escritores, que es como describir como la historia en 8 pasos, como si fuera el viaje del héroe. Sí. Pero entonces, en principio ya había una especie de Biblia, digamos así, de Ricky Morty. Y yo creo que el dolor ha estado ahí desde el principio. Quizás sí que a la hora de alargar la serie, pues sí que ya se lo pensaron más en plan, ¿no? Qué tramas podía haber. Pero sí que a mí me parece que quizás se creó más como lo que decía antes, como pretenciosamente antiserie, como una serie que fuera en contra de
del status quo, ¿no? de la normatividad y que fuera como subversiva per se, pero creo que al fin y al cabo, pues lo que hablamos tú y yo, que en realidad es una serie que va sobre la disfuncionalidad de la familia y sobre cómo construir tu identidad dentro de una familia así, ¿no? En general, cómo construir tu identidad en general, ¿no? Pero, claro, sí, sería como esto, como un Simpson, pero en ciencia ficción, con el elemento de la ciencia ficción y un poco más dramático, diría yo. A mí me gusta, además lo has comentado en el inicio de la presentación, en toda esta idea de la consecuencia, que creo que es un elemento que está muy presente todo el rato en Rick and Morty. Y además, o sea, y es una declaración de intenciones, eso sí, desde el inicio de la serie, con este tema de la muerte existe y tienes que lidiar con ella y hay, sobre todo en el caso de... perdón, y está el caso de Morty, por ejemplo, que es uno de los personajes que más vive el imaginario de la muerte en todo su ciclo de la serie. Increíble. Me encanta ese episodio en el que como se da cuenta de que le ha quitado muchos recuerdos y le va haciendo como revivir muchos de ellos y me encanta ese episodio. Y además Summer está... Es que... Sí, Summer es increíble. Summer es increíble. Luego nos vamos a meter de lleno en los personajes porque da mucho de sí. Yo en general siento, y yo creo que es compartido, que parte de la audiencia ha tendido a malinterpretar el concepto fundamental de la serie y ha querido como quedarse con sus aspectos más de ciencia ficción, ¿no? Esa expectativa de gran parte de la audiencia, que me atrevo a decir que coincide con que es la hetero y masculina, ¿vale? Que al ver a Rick y Morty espera ver aventuras de ciencia ficción y no tanto un drama familiar. Pero es un drama familiar, amores, lo siento mucho. Ya que estamos para reivindicar el drama familiar, porque aquí nos gusta, somos muy suecas, somos muy bermanianas. Exacto. Entonces, como vemos, la ciencia ficción no es protagonista de Rick y Morty, sino que está al servicio de explicar la disfuncionalidad de esta familia. Y la prueba de ello es que casi todos los elementos de ciencia ficción sirven para señalar y acentuar los conflictos internos entre los miembros de la familia. Cada invento, cada aventura sirve como una lección o como una forma de acentuar o de señalar pues, sí, una disfuncionalidad de la familia o un fallo de uno de los... Un fallo no, una disfuncionalidad, ¿no? De uno de los personajes. Sí, además incluso yo creo que el personaje de Rick... en este imaginario que él mismo se crea de ser el ser perfecto, lo usa mucho para educar al resto. Es decir, él lleva a cabo su propia moral también con la familia. Total. Y esto, o sea, ya hay episodios básicamente dedicados a te dije que no lo hicieras. Te he dejado que lo hagas para poder decirte al final tenías razón. Esto... El tanque de ácido. El tanque de ácido. El tanque. Es ridículo bueno, ahora lo comentaremos porque obviamente nos vamos a meter de lleno en Rick. En el tanque de ácido. El tanque de ácido es fuertísimo. Es fuertísimo. Pero sí, es capaz de darle a Rick lo que Rick quiere, de como inventarle lo que Morty le ha pedido, perdón. Solo para demostrar mostrar un point, ¿sabes? Y destrozar la vida de su nieto. Es que es muy fuerte. Bueno, y otro tema es que se le ha llamado en numerosas ocasiones la serie más inteligente de la televisión. Y es justamente por esta fijación en el mundo sci-fi que, sinceramente, yo creo que sí que es ingeniosa. O sea, como que no todas estas capas que construye, no creo que sea inteligente por eso, ¿no? A mí me pasa, yo estoy 100% contigo, Estela, a mí me pasa que cuando se le coloca algo a la etiqueta de ciencia ficción y se recurre a una narrativa como muy barroca, porque para mí sobre todo Rick and Morty es una serie barroca, claro. se le atribuye esa serie barroca, vamos. Es que esto, por favor, que sea el título del programa. El título del capítulo. Rick and Morty para mí, Rick y Morty es una serie barroca. O sea, vamos a ver, tú vas a esas catedrales que tienen hasta arriba de santos, sí. Eso podría ser Rick and Morty. Me pasa que cuando se le coloca la etiqueta de ciencia ficción y eso habla desde otros lugares, la gente ya lo vive como esta es la serie más lista que se ha hecho. Me pasa con Interestelar. Me parece un coñazo, perdón. Me parece un aburrimiento de... O sea, Interestelar me comí 3 horas porque me quería hablar con el tío con el que fui al cine a verla. Me quedé casi dormido. Al final no me lié con él tampoco. Oye,
Prisión, ¿eh? O sea, me acuerdo que me eché a dormir al sofá, incluso todo muy mal, y pensé, para que la conclusión de la película fuese que el amor es la solución a todo, siento el spoiler, que decir, no merece la pena que te dediques 3 horas. Pues sí, ya lo sabíamos. I mean, ya hemos cariño, visto Los se llama, Soprano. de nuevo, ir a terapia. O sea, es que... Mira, me encanta que saques esto, porque yo esa película la vi en un cine de Texas, cuando yo vivía en Texas. Well, Cowgirl. Sí, Cowgirl, pasado que poca gente sabe. En un cine de esos Cinema Theater, que podías pedirte tu milkshake y tu hamburguesa. Tú estabas allí, tenías un botón y podías pedir que un camarero te llevara comida. Muy guay. Y claro, ¿qué pasó? Que como no tenía subtítulos y el Matthew McConaughey se pasa toda la película susurrando, yo no entendí nada de la película, no entendí ni papa. Entonces llegué a mi casa y con mi ordenador descargué la película para verla pirata. Y al cabo de unos días nos llega a casa una carta de Paramount o algo así. No sé si era Paramount, creo que sí. En plan, multa por descarga ilegal de contenido como copyright. Y una carta después de la compañía de internet diciendo que si volvemos a descargarnos algo ilegal, que nos cortan el internet. Y en plan, tío, he pagado por ver esta película. Es culpa de Matthew McConaughey que susurra y no he entendido nada. Habla bien, narices. Claro. Perdón por haber quitado el teléfono. Y luego cuando la vi con subtítulos pensé efectivamente que tampoco era tan inteligente. Es que, quiero decir, o sea, lo complicado no es hacer una película, o sea, que sí, pero que Futurama, por ejemplo, creo que es una serie que en ese sentido explora mucho más la ciencia desde un de esto. O sea, no sé, hablar de cuestiones de como las relaciones familiares a veces es un ejercicio mucho más complicado que hacer un ejercicio científico. Porque, y hacerlo bien. Y hacerlo bien. Y hacer una serie así con estos personajes. O sea, un buen arco dramático es una gran serie. Claro. Porque viajar con una entidad que no existe y que puedas creer en ella y que te convenza, creo que al final la ciencia es ciencia. Quiero decir, hay 200.000 papers. Hay gente maravillosa que trabaja para la NASA y para equivalentes de otros países. Pero lo profundo de lo psicológico de los humanos es algo que, no sé, Tarkovsky creo que es un cine también muy interesante. Y bueno, el name dropping en este capítulo es... Ella dice cosas. No me lo puedo creer. Perdón. Bueno... Seguimos, sí. Seguimos. Claro, por otro lado, se dice que es una serie filosófica y yo como persona que muy interesada en la filosofía, yo considero que no es una serie filosófica, es una serie psicológica. Es decir, que lo inteligente de la serie es justamente la aportación en el terreno de la psicología que propone, ¿no? En plan, la profundidad de los personajes, la dinámica, el tratamiento del trauma que se hace, el tratamiento de las dinámicas familiares, ¿no? de las inseguridades de cada uno, cómo entran en juego. A mí me parece esto, o cómo se construye una identidad, me parece mucho más psicológica que filosófica. A nivel filosófico me parece es una serie muy anclada en un imaginario muy humanista que ya no estamos allí. O sea, ni a nivel de filosofía contemporánea, pues no estamos... o sea, que eso ya es como muy... No lo sé. Yo creo que la palabra filosofía se utiliza como un tag publicitario ya para todo. Incluso tu pan es filosófico. ¿Tú sabes de eso? Sí. Bueno... Los gajes del oficio no, pero es lo que te decía también, lo que te comentaba antes, que a veces le queremos dar estas categorías a las cosas simplemente por no atrevernos a decir que disfrutamos de ver algo claro. que alguien nos puede cuestionar. Es este tema del guilty pleasure, ¿no? Que le dicen en inglés. ¿Pero cómo va a ser un guilty pleasure, Ricky Morty? ¿Cómo va a ser un guilty pleasure? Tómate tu Monster y acábatela. Y un orfidal. Para mí, en este sentido, como que falla a la hora de... No falla en muchos otros aspectos, pero concretamente en el filosófico, falla a la hora de poder imaginar como otras formas de organización fuera de la producción, del capitalismo, del familiarismo incluso, ¿no? Como siempre se organizan, cómo se organizan los otros planetas, otras formas de vida. Todo es como Pixar. Que hace monstruos, o sea, monstruos que viven en un sitio y que trabajan y que van en coche y son heterosexuales. Soul, te mueres y te vas al afterlife y son unos señores, unas almas que trabajan con unos formularios y está todo organizado como si fuera una startup.
Todos pagan impuestos. Al final todos los países acaban pagando impuestos. Claro, ostras, qué aburrimiento. Para mí eso no es una serie que haga un ejercicio filosófico. Está reproduciendo lo que ya conoce y poco más. Quiero decir, yo no le veo ahí la cosa. O Inside Out. Es en plan, ¿en serio? Name dropping que parte yo 2. la segunda me gusta mucho, ¿eh? Pero claro, o sea, la falta de... No es imaginativo imaginarse que las emociones son personajes en una especie de junta que controlan a una persona. Es que este es el vicio que tenemos ahora de estás que reproduciendo todo de lo productivo. Una empresa, sí. O sea, ¿qué hay de imaginativo en eso? El tiempo lo sé. libre, o sea, es que este es lo que hablaba también antes, de que la gente, o sea, ni siquiera nuestras emociones pueden tomarse un tiempo libre. Claro. Tienen que estar todo el rato. Ahora, Madre mía. favorcito, por favor, a la humanidad. Descansad. Por favor, descansad un rato. Aunque bueno, a lo largo del programa comentaremos como aspectos más subversivos y como más queer que tú le has visto a la serie, porque ya los comentaremos. Viajes del oficio también. Sí. Bueno, metámonos de pleno en la máxima expresión de la disfuncionalidad, que es el personaje principal. Vamos a explorar el trauma y la soledad de Rick. Hola Begoña, ¿de qué te has dado cuenta? Hola Noelia, me he dado cuenta de que esto es Amiga Date Cuenta, un podcast que hacemos tú y yo, Noelia Ramírez y Begoña Gómez Urzaiz, y yo nos definiría como un podcast de verborrea. Mucha verborrea, mucha cultura, mucha antropología pop, sociología de andar por casa, sobre todo para poner nombre a todo lo que tú piensas. Y ganar tus batallas en tus chats grupales. Atiende, amiga, porque estamos cada 15 días, los martes, en Radio Primavera Sound. Rick es un personaje que nos genera rechazo y nos da pena a partes iguales. Es un científico brillante, pero es un tremendo narcisista. Es cínico, egoísta, autodestructivo y alcohólico hasta la médula. Pero a la vez lo vemos sufrir tanto que no podemos dejar de tener esa esperanza, esa pequeña esperanza de que cambie o de que haga algo para cambiar, para que pase alguna cosa de una puñetera vez allí. En un capítulo, el hombre pájaro nos descubre que uba luba dub dub, bueno, puedes decir tú mejor que yo. Uba luba dab dab. Porque es que yo lo he dicho en plan uba luba, como cuando en las Fox News hablaban de wet as pussy, ¿sabes? En plan, ¿Has visto el vídeo este? Perdón, el de la Didi Mendutu. No. A una mujer que se había muerto, una policía, y la chica no sabía leer el nombre y le Didi Megadudu. Pues eso, uba luba dub dub, descubrimos que la frase que dice Rick como coletilla en plan risas en realidad significa estoy sufriendo mucho, por favor, ayúdenme. ¿Qué le pasa a este señor? ¿Qué no le pasa, no? Es que... o sea, es que, de nuevo... Totalmente. A ver si va a ser al final muy sentido. Me recuerda un poco a como mi abuela, ¿no? Como que todo tiene cierta vena andaluza. Incluso Rick, ¿no? Como todo guardado para adentro. Otro titular, tío. Rick. Es Rick. Es Rick de un pueblo de Sevilla, como mi señora abuela. Porque hay una parte, ¿no? de este silencio. José Má Sánchez. Es verdad, no será Podría casualidad. ser sevillano. Y Rick de Ricardo Sánchez. Yo tengo la teoría, aprovecho este momento que has mencionado esto, yo tengo la teoría de que Rick and Morty se llama así porque suena mucho a Ricky Martin. Hostia. Piénsalo. Hostia, pero después de verlo en la última Super Bowl de Bad Bunny, a Ricky Martin, hostia. ¿Sabes? Pero Ricky Martin, Rick and Morty, Sí que yo creo que había un viaje ahí. Sí. Es como Emily in Paris y... ¿cómo se llama la película? Emilia Pérez. Emilia Pérez. Que alguien dijo en los comentarios del podcast que hicimos sobre Emily in Paris, dijo, Emilia Pérez es la venganza por Emily in Paris de los franceses por Emily in Paris. O sea, me parece increíble. Bueno, perdona, te estoy cortando una No. ¿Qué le pasa a ese señor? ¿Qué le pasa? Pues Rick, al principio pensamos que es imbécil. O sea, yo creo que las 2 primeras temporadas más o menos piensas... Un cretino, ya está. Sí. Cretino. Pero luego sí que descubrimos que este hombre ha pasado, pues, por una situación complicada. Ha tenido una pérdida... O sea,
realmente, bueno, dentro del multiverso de esta serie donde suceden un porrón de cosas, así grosso modo, lo que le sucede es que matan a su mujer. Y no lo mata, o sea, lo mata además una de sus versiones, o sea, él en una de sus dimensiones, que es como peor todavía. O sea, yo mismo he matado a mi mujer, ¿no? O sea, esto su mujer es... y su hija. Su mujer y su hija también, es verdad. Mueren los dos. ¿Mueren los dos? No. ¿Muere también la hija? Sí, claro. Espérate. Beth existe en un universo en el que eso no ha pasado. Cierto. Muere la hija. Mira cómo me... Claro, es que... Entonces mueren las dos y este dolor le lleva a buscar, por una parte, a buscar venganza y por otra parte a buscar otra familia. Pero, claro, el tema es que no sabe enfrentarse a la razón y a cómo gestionar esta pérdida. Realmente le cuesta casi 8 temporadas hacer esa... Y todo lo que lleva desde que ocurre Claro. esta tragedia, ¿no? O sea, lleva como... 20 años. Que 20 años o más sumido en una espiral. Un poco como Snape, ¿no? Que no puede como superar su enamoramiento con la madre de Harry Potter. Pues sí que es un poco... Hostia, no, claro, es muy jodido superar esto, pero... Ya Pero, es como- o sea, a mí me sorprende mucho que se vea a Rick como una persona mega inteligente. Yo creo que una persona inteligente tiene herramientas para... O sea, entiendo que pasa una mala época y que hay un duelo y que se las pasa, o sea, las pasas canutas, pero o sea, Total. para mí la actitud, esta forma de gestionarlo es una falta de inteligencia, no una señal de inteligencia. O sea, no me sirve de nada que sepas hacerme un Excel, pero luego no me puedas ayudar cuando esté triste. O sea, quiero decir, Claro. tener esa Rick carece Por eso de todas. ChatGPT es muy inteligente. Exacto. Que exacto. O te sea, ayuda en todo. claro, ¿cuál es nuestro criterio de inteligencia? ¿No? También, y que además esto es algo que también lo hemos visto mucho en el sistema educativo. Aquí me pongo de esto, pero hay una gran recompensa a esta capacidad memorística o más orientada tal vez a la mirada científica, porque hay un sota caballo rey, el número nunca se equivoca. O sea, 1 más 1 van a ser 2 siempre. Bueno, a no sé que te pongas un poco metafísico y seguramente Que parezca te un pongas en cuántico. plan Ricky Morty, ¿sabes? Claro, pero hay una parte dentro del mundo de las emociones que además ahora estamos viendo en muchísimas personas, o sea, con casos de TDA y demás, que todo eso se ha considerado como un fallo. Como un fallo. Sí, Y que les ha dado... un defecto. Les ha colocado en situaciones muy complicadas en su crecimiento. Y en este caso, pues Rick, en ese sentido, le pasa lo mismo. No valora de la misma manera esa inteligencia, pero luego tiene que pasar por esa evolución para poder reconciliarse con su dolor. Y yo creo que es lo que preguntabas antes, yo creo que y es lo más interesante de la serie, creo que es una serie que en el fondo habla muy bien de del duelo y de reconocerlo y de trabajar para salir de ahí. Porque lo que ocurre con el personaje de Rick, al final, cuando empieza la serie, tenemos a Rick en el pozo más profundo. Está más alcohólico que nunca, ¿eh? El primer episodio, cuando lo ves, Uf. parece otro personaje incluso. Como Sí. que la gente dice que a medida que van avanzando las temporadas echa de menos que eructe más. Porque al principio eructa mucho más, es mucho más como borracho al principio. Y además esa secuencia, ¿no? Que se lo lleva volando en la nave, le está diciendo, o sea, además ese primer episodio es muy simbólico, o sea, deja muy claro estas bases, ¿no? De esta persona como egoísta, que le obliga al nieto a que se esconda una piedra en el culo, ¿sabes? Porque le obliga a Unas pasar por semillas, customs, una ¿ves? semilla, como 2 o 3 además, ¿sabes? Es que era todo de esto, porque a veces está alcoholizado perdido, o sea, y dices, Dios mío. Y se sostiene muchísimo por Beth, en este caso, porque lo defiende con uñas y dientes. Porque Beth, en el fondo, también, y hablaremos de ella luego, pero en vez es la consecuencia de esta pérdida. La consecuencia más directa. Es alguien que también, en el fondo, ha tenido que crecer sin un padre. Entonces, cuando le aparece el padre, se vuelve lo más permisiva posible por miedo a que huya. Entonces, Rick, afortunadamente, llega un momento, afortunadamente, supongo que como todo el mundo llega un momento en el cual no puede mirar para otro lado. Sobre todo cuando, en el caso de Rick, yo creo, tiene la suerte, y que eso no es algo habitual tampoco, de que tiene personas alrededor que lo quieren, a pesar de. Y creo que la familia de Rick, en el fondo, también es el gran catalizador para que Rick haga la evolución que hace, porque hay un elemento de la responsabilidad de los cuidados.
Es que para mí estoy últimamente, con mis viajes a terapia, estoy con todo ese tema de las dimensiones y del trabajo personal y del trabajo familiar. Y creo que Rick, en este caso, la familia, al acogerlo, con todos los contras que tiene el acogerlo, al final obliga a Rick a que también él dé un paso y reinterpreta todo la situación familiar. Esto es. Wow. ¿Quién diría, ¿Quién diría, que es tan profunda esta serie realmente? Bueno. No, sí, real, está súper bien. A mí me parece súper interesante que justo este episodio en el que comentabas que el Rick Premium, que se llama, ¿no? Ese es el Rick Prime Rick Premium. Prime, claro. Prime, sí. Pero Prime es... Prime. Es el primero. Como el principal. Vale, pues el Rick principal, pues sí, me he puesto Premium, no sé por qué. Que me gusta el concepto Premium. Yeah. Prime Video, o sea, en plan Prime, en plan Premium. Pero no sé por qué pensaba... No, yo creo que no sé, lo he hecho como una asociación en mi vídeo. No me digáis Prime Video, ¿vale? Por favor. No, pues esto que el episodio en el que aparece Rick Prime y le ofrece la posibilidad de hacer viajes, o sea, le da la pistola interdimensional y le dice, hostia, no lo quieres, imagínate hacer lo que te apetezca, saltar de una línea temporal que no conoces a otra, imagina ir a un lugar y al momento que quieras sin que nadie te detenga. Entonces el Rick, nuestro Rick, que es joven, le dice, suena muy solitario. Qué Rick más diferente, ¿eh? Ojo, ¿eh? Entonces, claro, el momento en el que descubrimos esto es a través de que Rick está en una especie de simulación como visitando sus memorias y lo ve desde fuera y dice que ese es el momento que separa mi vida como un hombre. Ese es el momento que separa mi vida como un hombre de mi vida como un fantasma insensible. Porque es un poco en la tercera temporada que empezamos a ver como más esta dimensión de Rick que ahora comentaremos más profundamente, ¿no? Pero a mí me interesa mucho que en este momento es cuando aparece este dispositivo de la pistola interdimensional y, claro, que le permite pues, moverse de un universo a otro, de una línea temporal a otra, tal, a su antojo, porque desde este momento la va a usar sin parar. Y fijaros que esta pistola funciona como una alegoría sobre la incapacidad de Rick de, lo que decías, ¿no? Enfrentarse a sus propios demonios, a su propio trauma. Esa forma de ir escapando continuamente, ¿no? Exacto. Como posponiendo y claro. Entonces, yo te quería preguntar qué papel crees que tiene en todo esto el multiverso, ¿no? Sí, yo creo que por un lado, cuando sucede esta pérdida en el personaje de Rick, yo creo que hay una disociación, inevitablemente, para poder gestionar el trauma. Ni en esa disociación... Como nosotros cuando vemos Rick y Morty. Exactamente, pero nosotros lo hacemos de forma recreativa, sí. No traumática. Yo creo que cuando se disocia de esta manera, hay una huida, porque en tanto en cuanto no estás constantemente corriendo y estás constantemente en aventuras, esto es como la gente que se va a Tailandia. Si es que no hay más, te vas 5 meses a Tailandia, estás todo el día de esto, cariño, estás huyendo de tus problemas, vas a volver a Barcelona, tus padres te han puesto un piso porque después de 6 meses no tienes dinero. Bueno, pues a lo mejor si funciona, ojalá. Y luego, exactamente, que la pregunta es ¿por qué huye? O sea, ese es para mí la cuestión es que Rick, todo ese tiempo que está viajando los multiversos, al menos al principio de la serie, sobre todo, hay un elemento como de sus aventuras, como en general de muy recreativo, muy de querer desaparecer. Y además está muy vinculado siempre a excesos. Luego, además la serie se va desarrollando y descubrimos toda la trama de esto, de Prime Rick y tal y cual. Sabemos que va buscando también dónde se encuentra él. Pero en cualquier caso, el elemento de la venganza es que es como... No va a llevar ningún... O sea, al final también lo que comparten ellos dos mucho es si no se hace a mi manera, no me interesa. No merece la pena que siga, ¿no? Y en el fondo Prime Rick acaba con Beth y con la mujer es porque considera que no está a la altura el otro. O sea, has pasado de mí, toma, pues quemamos todo. Qué fuerte por eso, esa falta de consideración hacia uno mismo, porque es que, o sea, es un nivel de autodesprecio
de odio hacia uno mismo que se reproduce aquí de forma literal, ¿no? Uno matando al otro, se matan, no se aguantan ni siquiera entre ellos mismos. Es como, sí. También te digo que yo tampoco aguantaría otra como yo, ¿eh? Tengo que confesar. No nos aguantaríamos. Tenemos que vivir en países. Es mi peor pesadilla, ¿eh? Es mi peor pesadilla. En plan, entrar a una habitación y que esté yo misma. ¡Oh! Además, porque me vería a mí y diría, ¿así me veo? O sea, no. Mi problema no sería tanto discutir conmigo, sino... Uf. Total, sí, sino la disforia. Sí, porque diría, pensaba que era más alto. ¿Sabes? Ese tipo de cosas que digo, ahora entiendo. Pero en el caso, y nada, eso. Y Rick luego además eso, tiene todos estos viajes que siempre son excesivos, siempre implica en colocarse en riesgo, siempre implica el contacto continuo con lo que dirían la pulsión de muerte, ¿no? Siempre hay un elemento de jugar con la idea de morirse. A través de... Porque hay un deseo, sí. Pero que nunca quiere cumplir porque... O sea, nunca acaba resolviéndose porque en el fondo no quiere morirse. Simplemente que no encuentra una vía de escape. Es que, claro, pero no está cómodo en la vida que está teniendo, exacto. El dolor lleva más dolor, como todo. Iba a decir como el dinero lleva más dinero, pero no tiene ningún tipo de... dinero. Eso se llama capitalismo. Sí, también capitalismo. Sí. Es que todo esto es porque no se puede tomar un día libre este chico. Ya. Siempre tiene que estar haciendo cosas. Total. No cree en el descanso. Y el Morty también Sí. Es como en el episodio ¿sabes? Que se pone a hacer trabajo de noche. Que me hace muchísima gracia. ¿Te acuerdas el que pueden pedirle como a su inconsciente nocturno que se ponga a hacer cosas y de repente pues apresan a tocar la trompeta de un día para otro? Y me hace gracia porque Summer entra hablando español. Y como, hola chicos. Y me recordaba a mi compañera de trabajo canadiense. Hablaban igual. Hola chicos. Hola Summer. Hola verano. ¿Qué tal? Bueno, ¿quieres cortarnos sobre Pickle Rick? Hombre. Pickle Rick. Yo creo que, y esto además lo hemos hablado preparando esta sesión, ¿no? Como Pickle Rick es ese episodio, ¿no? Que marca, en mi opinión, el cambio de la tesitura de la serie en el sentido del reconocimiento de la realidad, el golpe de realidad. Para poner en contexto a quien nos esté oyendo si no ha visto Rick and Morty. ¿Te imaginas? Spoilers. Rick es viejo. Pickle Rick lo han visto porque no el episodio, pero el objeto. El objeto es como el objeto más merchandised de la serie, ¿no? Del universo. Exacto, yo sabía el Pickle Rick y no entendía nada del chiste. Aún así todavía te reconozco que me cuesta entender la gracia del concepto Pickle Rick. O sea... Ahora contamos de qué va sí, y luego lo... Sí, claro. O sea, el resumen de Pickle Rick es, por una cuestión escolar, la escuela pide a la familia que vayan a terapia todos, porque han habido un par de situaciones con los hijos, que sabes, esto es muy de Estados Unidos, ¿no? Como, id a la psicóloga del colegio. Y arreglaroslo vosotros. Exacto. Sí. Y entonces, cuando están listos para irse, van a buscar al abuelo, a Rick, y se encuentran que es un pepinillo. I'm Pickle Rick, ¿no? Y además, en Rick, bueno, y dice, no, es que no puedo. Lo siento, me había olvidado, no... Me he convertido en un pepinillo y no puedo venir. Y no puedo, exacto. Y entonces, además, ocurre que justo encima, y lo ve Morty, tiene colgado una jeringuilla. Con una jeringuilla. Una jeringuilla con un serum que todo el rato juegan con la idea. O sea, lo que dicen es ¿este serum contiene una solución para dejar de ser un pepinillo? No sé qué hace aquí y tal. Y entonces lo que hacen se lo llevan. Beth, su hija, dice, bueno, ¿no querrás que te pinche una jeringuilla por accidente que no tiene nada que ver con tu situación de ser un pepinillo, ¿no? Es que está pasivo-agresivo, perdón. Claro. Buenísimo. Y entonces se lo llevan y Rick se mete en una aventura siendo un pepinillo para poder llegar. Porque se cae, un gato le toca, porque eso me encanta, que los gatos ven algo en forma de pepino y es como ¡ah! Se vuelven locos. Entonces, se caen las cloacas y acaba pues matando a una rata para robarle la estructura muscular y no sé qué. Bueno, whatever. Pero ¿qué pasa? Que al final tiene que ir a la consulta porque su hija Beth se ha llevado el serum y si no se va a morir. Uh-huh. Entonces tiene que ir
por cojones, a vida o muerte, ¿no? Un poco. Y claro, delante del terapeuta tiene que reconocer, es que claro, o sea, realmente es muy divertido ese episodio porque claro, la única manera de poder salvarse en ese momento, se ha colocado además él en esa puñetera situación, Sí. es reconociendo que ese serum contiene la solución para dejar de ser un pepinillo y que no quería ir a terapia. Claro. Decepcionando a su hija, por otra parte, verbalmente, que eso es lo que nunca se ha atrevido a decirle a la hija, en plan, no quiero curarme. No quiero ir. Claro, entonces aquí lo voy a leer lo que pasa. La doctora Wong le pregunta por qué mintió. En el momento en que él reconoce que mintió, dice: para no tener que venir aquí. No quería venir porque no respeto la terapia, porque soy científico, porque me dedico a inventar, crear, destruir, y cuando no me gusta algo de este mundo, lo cambio. O sea, que no se gusta de él mismo, por eso se convirtió en un pepinillo. Y en este momento es cuando Susan Sarandon, doblando a la doctora Wong, explica punto por punto a la audiencia cómo debe interpretar la serie. Y por eso hay mucha gente que la odió. Odió esta parte del capítulo. La doctora Wong dice: el único vínculo entre tu inteligencia innegable y la enfermedad que destruye a tu familia es que todos en tu familia, incluido tú, usáis la inteligencia para justificar los trastornos. La única idea que no logras entender... Además se lo dice como muy tranquila, no se lo dice como yo. ¿Está sirviendo? Le dice: la única idea que no logras entender es que tu inteligencia es tu mente. Tú la controlas. Tú has decidido venir y has decidido hablar y denigrar mi profesión, igual que decidiste ser un pepinillo. Eres el amo de tu propio universo y sin embargo estás goteando sangre y heces de rata. Es como, este es realmente el archienemigo. Ese es el monstruo final de Rick. La doctora Wong. Es que además, antes del episodio, el que iba antes comía mierda. El profesor de la escuela. El profesor de la escuela. Hay como toda esa trama. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, chicos. Si conocéis a alguien que coma mierda, ya lo sabéis. Entonces, es fascinante la doctora. Claro, este monólogo nos da punto de vista de que la serie quiere que tengamos de Rick también porque, cuidado, la serie estaba ya acumulando un fandom incel que a los creadores no les interesaba. Entonces, por eso hay mucha gente que le molestó este plot terapéutico, porque claro, se vieron como insultados, en plan, de pronto se hacía muy evidente que la serie psicológica, es una serie sobre la psicología de los personajes y sobre la dimensión emocional de los personajes. No es una serie sobre un tío misógino, ¿no? y de ciencia ficción y tal. Pero me gusta mucho esto de que, ¿no? Rick no es víctima del universo, sino que elige activamente aislarse, autodestruirse y evitar su lado emocional usando su inteligencia como justificación para el daño que causa a su familia y a la humanidad entera. O sea, en múltiples universos, además. Sobre todo me gusta de este episodio esta parte de lo que comentabas del discurso de la doctora, porque en el fondo acaba con la idea, con el imaginario que teníamos del genio y la justificación del genio. O sea, hemos perdonado muchísimos ejercicios de violencia por parte de personas que se consideraban intelectualmente superiores a los demás. Cuando lo que se pone aquí, en realidad, en lo que comenta ella, es de que estás huyendo. Y en realidad eso lo coloca a él también en un lugar que le obliga, por un lado, a reconocerlo y por otro lado, lo vuelve humano. Creo que hay una parte de él que se rompe profundamente porque creo que nadie se había sentado con él y le había dicho esa verdad. Que era la que estaba... O sea, por muchos multiversos a los que hayas ido y lugares, de repente te vas a encontrar con esa piedra que te va a decir, tu viaje no sirve para nada. Bueno, y que además, o sea, estamos hablando de una persona que te ha conocido hace 3 minutos. Y te lee, pero vamos, o sea, claro, es que no estamos hablando de... Morty ya... Luego comentaremos, pero Morty también ve a Rick tal y como es. O sea, es capaz de... Y le dice cosas, le dice muchas verdades, ¿no? Pero... Perdón. No, voy a decir, a mí lo que me gusta además de esto es que la consecuencia es que la familia cambia a la vez que él empieza a cambiar. Y esto es, o sea, gracias a que Rick empieza a trabajar de forma terapéutica su situación, la familia se coloca en un lugar mucho más positivo. Y es verdad que las energías y los pesos de los personajes
cambian también radicalmente a raíz de justo de este episodio. Y cada uno empieza a resolver sus problemas con sus límites también. Pero, por ejemplo, bueno, ya veremos con el personaje de Beth, por ejemplo. Summer adquiere un montón de peso. Morty es individual, ya no es tan dependiente del abuelo. Y el padre. El padre. Jerry. Jerry es... Como tenemos ganas de comentarlo. Incluso Jerry se vuelve algo más entrañable. Ya deja de ser tan imbécil. Pero me gusta esto porque... bueno, yo estoy muy obsesionada con la idea del genio, la idea de que existen personas que son como superiores o que son geniales, sobre todo porque han estado como, pues como decías tú, ¿no? Son personas que son figuras que han justificado su inteligencia, sus abusos hacia el resto y todo esto con su inteligencia. Y claro, es guay porque aquí en esta serie vemos como toda la economía de cuidados y de bueno, pues familiar que sostiene que un genio o que una persona, no voy a llamarle genio, que una persona como Rick pueda crear y pueda subsistir, ¿no? Y esto ha pasado, pues yo qué sé, con escritores famosos que tenían toda la familia sometida y que, ¿no? Hay todo un sistema que está sosteniendo que esa persona pueda crear y que bueno, como sociedad estamos encaparradas en justificar, ¿no? Como que el fin justifica los medios, ¿no? Que yo que sé, Kubrick, por ejemplo, es que ayer vi por primera vez Eye to Eye Chat y me quedé pedazo de cerdo, ¿no? Este tío, o sea, por favor, no vi ni un pito y vi como 8 vaginas, no entiendo nada. Nicole Kidman de The Way está estupenda, pero... No, la peli está bien, pero pensé... Pero el personaje de él... Kubrick era muy fuerte, claro. Kubrick es un ejemplo de esto, ¿no? Una persona, un genio, un supuestamente genio que es un gran director, pero que conocido por ser, bueno, pues el rodaje más largo de la historia. 2 años o 3 maltratando todo su equipo. Bueno, acabó con la relación entre cónyuges. Claro. No sé si has visto el making of del Resplandor, justamente. No. Cuentan que tuvieron que cortarlo un poco porque era muy extremo, pero hay un momento donde Shelley Duvall le está diciendo: se me está cayendo mechones de pelo. Sí. Y la ves ahí así. Que Y el perfecto. Estás eso destrozada emocionalmente. Me gusta. Eso es lo que creemos. Claro, bueno, pues... o sea, también el capitalismo crea estas monstruosidades, ¿no? Como en plan, bueno, pues mientras el producto final sea increíble, pues vamos a sacrificar las personas que hagan falta, ¿no? Y las saludes mentales que hagan falta. El fin justificando los medios. Fatal. Sobre esto que comentábamos del capítulo de Pickle Rick, que me parece gracioso, que vi un comentario de un usuario de YouTube que decía, porque era un vídeo que criticaba mucho este capítulo, como lo que te decía, ¿no? En plan, como que es un punto de inflexión, que es muy... dicen que la escena de la terapeuta es como lame, que es demasiado literal, que no sé qué, como que le dice al espectador lo que tiene que pensar. Yo creo que está súper bien, pero bueno. Dice: la escena de la terapeuta puede ser dura, pero siento que fue Dan Harmon el que se cansó de los fanáticos que adoraban a Rick y no entendían de qué iba la serie. Y luego los fanáticos se apegaron al maldito pepinillo. Entonces tú, como espectador, ves el episodio y estás o en un equipo o en otro, en plan... Qué patético Rick, que es capaz de convertirse en un pepinillo y basar toda esta aventura patética solo por evitar ir a terapia. Y luego está el otro equipo que es... ¡buah, qué guay el pepinillo, tío! ¡El pepinillo! El puto pepinillo. Es que te conviertes en un pepinillo. ¿Quién va a poder sobrevivir como un pepinillo sin brazos ni piernas en una cloaca? Pues Rick, porque es el puto amo, tío. Es más, me vi un vídeo recap el otro día. Sorbito de Monster. Y se saltaron el momento de Pickle Rick y pensé, o sea, yo creo que porque hay un elemento seguramente donde el espectador se ha visto. Ahí sí que ha habido un momento de espejo. Yo creo ahí donde el momento en el cual, claro. Porque el mensaje ya no solamente es hacia Rick, sino es que la hacia manera... el espectador. Claro, hacia este incel que estaba viendo el capítulo. Y no pueden soportarlo. La verdad duele. Pero claro, entonces es muy fuerte que lo más comercializado de esta serie, lo más representativo, es Pickle Rick. O sea, yo tenía
No sé quién. Conozco a alguien, un ex mío, bueno, uno de mis ex, tenía un llavero de un besito aquí, un besito desde aquí, de los estudios de Radio Primavera Sound. Tenía un llavero de Pickle Rick. Además, Wow. fue el gran fenómeno. Yo no sabía nada de Rick and Morty, pero sí que sabía lo de Pickle Rick. Pickle Rick y Pickle Rick. Que los tíos iban como a McDonald's y decían ¡Pickle Rick! Hostia, chico. O sea, y además que podía haber sido como, o sea, podía haber sido cualquier otra cosa con pickle. O sea, podía haber sido una zanahoria y hubiese sido Carrot Rick, ¿sabes? O sea, incluso el concepto del pickle, creo que hay algo ahí. Es que, o sea, me parece como muy buena idea. No, Convertirlo en un pickle, me encanta. es buenísima. Además, la manera de la cual Rick acaba llegando a terapia también, o sea, que acaba pasando por que es una cucaracha primero. Rusos, se meten en el centro sí, de que no queda como muy claro. Que luego ese personaje es como si fuera una embajada o algo así. Una embajada, sí. Acaba a tiros con todo el mundo. Siempre tiene que acabar a tiros. O sea, Sí. es como. Pero salva la vida de uno y ese uno le acaba salvando la vida después, cuando están a punto de morir en un piano El gigante. bonding. Y también me hace gracia. Sí, exacto. Me hace gracia porque Rick es una persona que puede construir amistades. O sea, tiene un gran vínculo con los amigos, que lo vemos. Pero con la familia le cuesta muchísimo más. Y también creo que esto es una cosa Claro. muy de este tipo de personas, ¿no? Los vínculos familiares son muy difíciles de trabajar, son muy difíciles de reconstruir. Entonces, como bueno, tengo mis bros que nos vamos juntos. Vamos a hablar de bros porque es que es muy fuerte esto, ¿eh? La serie se centra en Rick precisamente porque es el personaje que tiene más defectos, pero es curioso que gran parte del fandom de la serie realmente idolatra a Rick. Y es que Rick personifica la fantasía última de independencia y de no vulnerabilidad que exige el patriarcado de los hombres. Ser tan poderoso como un dios, las emociones no importan, solo la ciencia, un cuerpo que no es vulnerable porque nunca muere, tener un desapego total con el resto de personas. Un poco, para mí, como el tema de la idea de vivir como una inteligencia artificial. Pero bueno, esto ya es el tema para otro día. Algunos hombres toman esta representación tan nihilista de Rick como una inspiración, cuando en realidad la serie, pienso, está utilizando esta caracterización como una advertencia sobre el nihilismo. Pero el nihilismo de Rick es solo superficial. Aunque Rick parece un tío demasiado inteligente y científico para preocuparse por los problemas mundanos, en el fondo Rick es un personaje tremendamente herido que, como hemos visto, usa el nihilismo para esconder esa humanidad. Y si se mantiene borracho todo el rato, es para alienarse de la certeza que, por muy inteligente que sea, no va a poder conseguir escapar de su humanidad, no podrá escapar de su vulnerabilidad. Porque Rick no puede soportar necesitar a otras personas, no puede soportar ser interdependiente igual que cualquier otro ser humano. Interesante también esta concepción patriarcal y humanista de la inteligencia, que está muy ligada a lo científico, que descarta cualquier tipo de inteligencia emocional. Y hay una frase de Rick que es muy significativa en este sentido, que dice: vale, no soy el más amable del universo porque soy el más listo. Y ser amable es lo que hacen los idiotas para ir sobre seguro. Esto, claro, a los incels les encanta. Esto es ahí. Se ponen los ojitos chiribitas. Ser amable es lo que hacen los idiotas para ir sobre seguro. ¡Wow! Es que, para mí todo el tema siempre es qué complicado es gestionar el dolor. O sea, creo que también en este sentido, y en el fondo sabemos muchos que hay mucho perfil de incel que en el fondo son personas que están muy destrozadas emocionalmente. Al final la violencia es un reflejo de muchas veces de que viene sufrimiento total. de un sufrimiento, sí. Porque tiene que salir de alguna manera. Un hombre feliz no mata a su mujer. O sea, esto es así. Chimpum. Sí, sí. Un hombre que no sufre. Imagínate cuánto tienes que sufrir para matar a tu pareja. Es que es muy fuerte eso, a tus hijos. Es Sí. una barbaridad. Además, justo ahora que está muy presente el tema de la longevidad y de las vitaminas y demás, o sea, siempre tendemos a hipermedicalizarnos con la idea de vivir más años, pero el trabajo interno que implica ser feliz, que es complicadísimo, lo dejamos para otro lado. Como si considerásemos que ese elemento no es tan importante. Al gimnasio sales a correr, pero llegas a tu casa y te echas a llorar.
O sea, o recurres al alcoholismo o recurres al consumo de drogas recreativas de una forma que ya no es erótico festiva. Y entonces, en este caso, creo que es muy difícil aceptar que uno está mal. Es que al final... Se pasa más difícil. Sí, y yo creo que por eso creo que duele esta serie a veces. O duele en el sentido de ver en alguien en el que tú has admirado como personaje, de ver la fragilidad. Porque ser frágil, en el fondo, también es un signo de la resiliencia de una persona. No digo que ahora todo el mundo... O sea, quiero decir, no hace falta que le cuentes a todo el mundo que estás en la mierda. Como hago yo el oversharing, no pasa por ahí. Pero es que igual, tío. Es que... Es terrible el oversharing, se pasa muy mal. Claro, más luego... Estoy por dentro, en plan, ¿te puedes callar de una puta vez, por favor? O sea, estoy en un ascensor, quiero decir. No hace falta que le cuentes a la mujer que te ha preguntado a qué piso vas, la razón por la cual vas a ese piso, ¿no? Entonces, claro, bueno... y a veces me voy por las ramas y luego me olvido de tirar de ese hilo, pero que así. Pero el momento en el cual uno se presenta vulnerable, allí hay una fuerza que va más allá de algo físico. Y es el poder de poder ponerte en juego. Es que cuando Rick se atreve a ponerse en juego y se atreve a ponerse vulnerable, alrededor se crea unos vínculos de soporte. Por eso creo que Summer y Morty se convierten en aliados. Morty empieza la serie siendo... Aliados entre ellos. Con Rick. Ah, con Rick. O sea, piensa que la serie empieza un poco como Morty siendo arrastrado por el abuelo. O literalmente. Y él, poco, ¿no? Sí, y él no sabiendo bien cómo decir que no, ni tampoco atreverse a hablar con sus padres del tema, porque también hay un elemento, yo creo que de la autoridad. Pues es un personaje muy inseguro, ¿no? Muy naif también. Y luego, exacto, y a raíz de que Rick hace todo ese trabajo y evoluciona, Morty y además Summer luego que se añade, adquieren o sea, son copartícipes de las aventuras, digamos. Son tres, ya no es el más uno de fiesta, sino que y hay unas energías a veces de iguales, entre comillas, pero hay unas energías muy distintas. Y eso es bonito. Crecer es aprender a convivir. ¿Cómo crees que han vivido los fans esta horda de fans, como el fandom más incel o más bro, pues esta evolución de la serie? Yo creo que... O este lado más emocional que claramente está allí y que no pueden simplemente pues seguir negando que está. Yo creo que muchos lo que han recurrido es lo que comentabas al principio, el tema de... Es una serie súper inteligente, ¿no? Como... Han optado por el rabbit hole del multiverso y creo que incluso la serie, supongo que era consciente y han trabajado, por eso también es verdad que la serie hay un poco como que se vuelve muy rocambolesca a cierto punto, como que hay muchísimos inputs de golpe y eso, la trama del multiverso y de los Ricks se vuelve muy barroca, sobre todo con las últimas temporadas, y creo que es para hacer un poco de balance para que todo el mundo esté satisfecho. Tenemos tu dosis de Rick y su healing process, ¿sabes? Él se va a recuperar. Pero además, para todos aquellos que no estéis nada interesados en el arco dramático del personaje, hay aliens. Muchísimos aliens que hacen cosas muy raras. Exacto. Y muchísimo disparo y momentos así como un poco psicotrópicos. Que también hay como estos momentos así... Mucho chiste fácil. También leí que a partir de la 4ª temporada metieron a escritoras, porque no había ninguna guionista. Y a partir de la 4ª temporada vemos como un shift que intenta hacer como guiños a esta comunidad, que es que va metiendo como beef con el wokismo. No sé si te has dado cuenta tú, pero yo que la he visto ahora del tirón, en plan, a partir de la 4ª temporada, claramente hablan del Me Too, hablan de como que hacen referencias a la actualidad nuestra, ¿no? O del 2017. 2017 hace. 2019. O sea, la 4ª temporada es 2 años después del Me Too. Y hace referencia a Reddit, como que hace referencia a cosas para que el espectador que es capaz de, ¿no? que se siente que la serie le da un guiño, ¿no? Que le está diciendo, le está interpelando. Entonces este espectador que dice que la serie es muy inteligente, pues se puede reconfortar, ¿no? Se puede recrear en esta sensación de que él es el interlocutor de la serie.
yo creo que también además que alguien te diga que la serie es inteligente, en el fondo es porque captan todos estos detalles que en el fondo están colocados casi como, ¿no? Como esas miguitas para que tú puedas seguir conectado pensando, esta serie está hecha para mí porque soy un tío listo. Claro, es que, joder. A mí todo este tema de como despreciar la amabilidad y la empatía y todo esto que vemos en el personaje de Ricky, que con una característica con la que este tipo de fandom broizado está, pues se siente como muy cómoda, ¿no? Es curioso que justamente ahora estamos viendo pues tantos líderes de la ultraderecha que están hablando de la empatía como una debilidad, de la amabilidad como una debilidad. Entonces, claro, Rick haciendo apología de esto continuamente, que no queriendo admitir que quiere a Morty o que Morty tiene razón o no, o tener como una humildad o una amabilidad. Y claro, es como que cree que la falta de empatía o de amor hace que un ser sea superior. Eso es muy grave, porque al final lo que pasa es que los seres que por socialización somos más emocionales, ¿no? Pues mujeres, personas feminizadas, claro, como que nos coloca como seres inferiores. Esto es algo que ha pasado siempre. No se habla de la inteligencia femenina que tiene que ver con lo emocional como intuición, no como inteligencia, por ejemplo, ¿no? Sí. Y creo que es como muy esta visión tan hiperlógica de Rick, al final como que lo desconecta de su humanidad, y eso es lo que le hace sufrir, ¿no? Y es muy guay que al final, pues, según dices tú, porque yo, sinceramente, a partir de la quinta temporada no he podido conectar, es too much, y además como que ya veo como unos dejes ahí un poco más incels que a mí me dan un poco de... No pude. Lo siento. Lo confieso a mitad del programa, sí. Ya, es que no me entero de las cosas. Seguramente esta parte de inocencia... No, es como más... O sea, son referencias que te... Sí, como que ya me estoy empezando a perder... Ya no entiendo cuál es el objetivo de la... No me queda claro, ¿sabes? Creo que por eso además luego van tirando más de la trama. Para poder ir cerrando también. En relación a lo que comentabas de la empatía y los líderes, creo que al final todo esto sirve para justificar la violencia. En el momento en el cual no sientes empatía, o no es que no sientas empatía, sino en el momento en el cual tú consideras que eso es una debilidad, te colocan un poder superior. Superior para poder ejercer una violencia sobre los demás sin que eso pese en tu una posición de dominación. Exacto. Superior, sí. Exacto. Sí. Una dominación. Y eso te permite justificar actitudes como el racismo. Y poderlo legitimar, porque tú dices, pues a mí esta gente no me interesa mínimamente. Claro. Y eso es... Bueno, lo que ocurre con esto es que, de nuevo, esto al final es una cuestión de equilibrios. Esto sale por otro lado. Por eso seguramente todos los líderes estos son feos. Quiero decir, si eres una persona de mierda, probablemente seas... Pues, bueno, pero ahora el clavicular, que es como el referente máximo del Lux Maxim. Y si estás buenorro... está bueno que te cagas, pero es que... A ver esas sesiones de skin boosters que te habrás puesto. Yo, para mí, el problema es cómo el sistema, hay personas enfermas que tienen trastornos de grandeza y de narcisismo, todo esto, que pues si estuviéramos en otra sociedad, pues seguramente reproducirían valores, si los valores fueran otros, pues se agarrarían a otro tipo de valores, pero claro, viven en una sociedad que no solo los promueve estos valores, sino que los ensalza, este tipo de características, ¿no? Pues entonces, pues por eso esas personas acaban donde están, porque es que el capitalismo y el supremacismo blanco y el patriarcado pues facilitan que esas personas lleguen a donde están. Y te colocan, te obligan a veces, o sea, en cierto momento, en cierta posición social, te obligan a seguir manteniendo esto si quieres sobrevivir en esa posición social en la cual quieres mantener, o sea, quieres estar. Hablamos de las élites. Quiero decir, la élite te exige de alguna manera cumplir sus normas. Esto es como el Monopoly. O sea, esto es así. Si quieres. El Monopoly. El parchís. Me encanta jugar al Monopoly. Lo siento, confieso. Me encantan los juegos de mesa. El club no va a ser club de series, va a ser club de juegos de mesa. Yo ya no... O sea, no quiero... Investigando la historia del parchís. Madre mía. Perdona. Bueno, pero sí, seguimos. ¿Quieres comentar ya por fin los personajes? Comentamos el arco familiar y la evolución de los personajes. Hablamos de los personajes. Venga, va. Para allá que vamos.
Bueno, cuando estábamos preparando el programa me dijiste esto que ya has dicho antes, que es que me parece muy interesante, que es que cuando Rick se transforma, eso permite, o sea, eso afecta de una manera muy evidente a la familia, entonces todo su entorno se empieza a transformar. Que esto es un poco, pues, por mucho que estos incels quieran creer que somos seres autónomos e independientes, en realidad está hablando de la interdependencia, ¿no? De cómo pues la transformación de un agente afecta, ¿no? Como un agente pues afecta a su alrededor y entonces creo que nos expliques esto, por favor. Claro. ¿Y cómo dirías que comienza esta transformación? Súper. Sí, yo creo que es la parte bonita además del proceso terapéutico, yo creo, y del crecimiento así personal, que es este hecho de que uno si empieza a trabajar sus problemas, inevitablemente hace que los demás tengan que también colocarse en otro sitio. Es como cuando estás en una relación de pareja, que al final tu pareja no de forma voluntaria, pero te coloca delante de un espejo y hay cosas tuyas que no quieres enfrentarte, pero si quieres construir algo con esa persona, te va a obligar de alguna manera a que las soluciones, ¿no? Entonces es la parte bonita de esta manera de lo que implica trabajarse uno mismo. Y en las relaciones familiares creo que es muy importante porque si uno empieza a sanar, el resto inevitablemente van a tener que estar sanados porque si no se van a quedar atrás. Entonces esa serie de consecuencias, ¿no? En el caso de Rick, creo que en ese sentido lo que te comentaba, creo que Rick and Morty es una serie que habla de una forma muy positiva del hecho de sanar las heridas y de poder dejar a los demás entonces que puedan crecer. Obviamente con cada uno con los límites, pero por ejemplo a mí mi personaje que me hace más feliz es Beth. Ya sé que tenemos Cuéntanos. Beth, además de que es un personaje muy divertido con toda su trama de querer ser... ella es doctora. Ella es cirujana de caballos. Es cirujana, entonces su marido Jerry, que ya lo destriparemos ahora, por favor, sí. No para de decirle de caballos. Como que es la coletilla como para bajarla, ¿no? Del pedestal. Exacto, porque ya como que además va al hospital de caballos y sí, solamente puede operar a caballos. Entonces, Beth tiene una relación muy complicada con su padre, porque el hecho de que su padre hubiese desaparecido durante 20 años la coloca en una vulnerabilidad muy grande. Además, es huérfana por parte de madre, o sea, realmente crece sin figuras. Pues a lo mejor sí que ella no muere y muere su Deberíamos haberlo mirado. O sea, mira, yo creo que muere la hija también. Eso será otro universo, ¿no? Sí, Rick va a otro universo que es donde está. Es el universo de Rick Prime, en realidad, que es por la razón por la cual se los encuentra a ellos. Y Beth además tiene una relación con el alcoholismo. O sea, siempre que la... El vino, Wine Mom, que es que claro, ahí es uno donde conecta uno. En cuanto tiene ocasión, ves, la ves allí con un vasitín de vino. Tú estás allí viendo Rick y Morty con tu vaso de vino un pelín frío. Un pelín frío. Y la ves a ella tomando su vino y dices... Claro. Además está este episodio... Te reconozco, hermana. Exacto. Está este episodio de la segunda temporada, ¿no? Que es uno de mis favoritos, que es cuando se van encontrando... es un episodio donde entra un alien, como si fuese un alien parásito, y entonces van apareciendo distintos personajes pues y el elemento que tienen para descubrir si son de verdad o si son ficticios es si tienen recuerdos negativos. Entonces Summer... Cuando ve a su madre, se acuerda de su madre encontrándose la borracha en la cama. Y dándole con una botella en la cabeza. Y claro, ahí yo pienso que si fuese madre, sería esta madre. Entonces, el caso de Beth, me gusta de Beth porque es la más abierta en toda la serie sobre ella misma, en el sentido de si está haciendo bien o no con su vida. ¿no? Ella siente un dolor, ella siente como una necesidad de poder crecer, pero siempre tiene miedo a decepcionar a los demás. Claro, esto tiene que ver con lo que decías de que, o sea, lo que empuja, o sea, como la matriz que motora de este personaje, de su identidad, es el abandono, ¿no? Como, y el miedo al abandono hace que cuando Rick vuelva, como que él se aprovecha mucho de esta necesidad de ella, ¿no? De que ella tiene miedo de que él vuelva a irse. Eso lo vemos clarísimamente en las primeras temporadas. Y como pues es súper... le da todas las concesiones. O sea, como que le justifica todo el rato y tal a su padre. Pero claro, es curioso porque, claro, desde ese miedo
ella se da cuenta de que cuando era pequeña pues era bastante psicópata y entonces se piensa que su padre de pequeña creció pensando que su padre se había ido por culpa suya porque se portaba mal. Entonces dice, vale, pues me voy a convertir en Doña Perfecta, que esto cualquier mujer se puede sentir identificada con esto, creo. ¿No? Esta necesidad de pensar que si eres perfecta, si eres la madre perfecta, la amiga perfecta, la mujer perfecta, la cirujana perfecta, pues súper perfeccionista, pues eso va a hacer que tengas algún tipo de recompensa, en este caso que tu padre vuelva a tu lado. Entonces, claro, esto la convierte en un personaje que se aleja de su naturaleza genuina, ¿no? En plan, pues ella es mucho más parecida a su padre de lo que realmente es como mujer de Jerry, que justamente se casa con Jerry porque es lo más contrario a Rick. O sea, porque es una apuesta segura. Jerry nunca la va a abandonar. Nunca la va a abandonar. Entonces, claro, el momento en el que Rick vuelve, está poniendo en juego, ¿no? Pues todo el rato está poniendo en juego la estructura familiar. Claro, o sea, está enseñando a Beth lo que se ha perdido, ¿no? Le está haciendo reconectar con su yo pues más esencial, que no existe, pero ya me entiendes, con sus anhelos, porque realmente, o sea, Beth habla mucho de esta identidad forjada en la renuncia, en el coste de oportunidad, en el talento perdido, todo esto. Es más, en esos primeros episodios hay que pueden ver sus futuros, sus mejores versiones de futuro, y Summer no existe. Claro, es que... Porque Summer es... Claro, porque en el mejor futuro de Beth no se casa con Jerry, no está con Jerry y no se queda embarazada de Summer. O cuando van a la clínica de aborto no tiene un accidente o no está cortada la cartera, no sé qué pasa. Exacto. Ese recuerdo que le borra Rick a Morty de que están los dos como en plan atados por un monstruo y el monstruo le dice, tendrás que escoger a uno de ellos, le dice a Beth y Beth dice, Summer. Pero contesta rapidísimo. Sí. Es como, obviamente si tu madre dice esto y tú no eres la persona escogida, ¿quieres olvidarte de ese recuerdo? Esto es como en Los Black, Simpson, por favor, ven. Ese episodio que se va a acabar el mundo. Entonces Lisa le dice, como eres de las más listas, perfecto, puedes traerte a alguien de la familia. Me lleva mamá. ¿Sabes cómo? Por supuesto. Es que claro. Entonces luego llega el caso esto. Hablando de Beth, hay un momento en la serie en el que el padre, justo en el fondo, en el proceso de curación que está teniendo el padre, empatiza con ella. En el fondo le dice, es que tienes razón. Te doy la oportunidad. Si tú quieres, te puedes marchar, ¿no? En el fondo el padre le abre la puerta que se vaya. Lo hace a través de sus... O sea, artilugios sí. Y obviamente siempre porque todo por detrás, nunca enfrentándose a las cosas directamente, y la clona. Entonces se genera esta duda de quién es la Beth clon y quién es la Beth verdadera, porque también es verdad que hay una parte de Beth que se siente incapaz de dejar el nido. Porque en el fondo... claro, hay una culpabilidad ahí muy fuerte. Porque es como, ¿por qué no te separas de Jerry? ¿Qué estás haciendo? Además se separan. Hay un momento en el que se separa, pero luego vuelve porque dices, tía... Se separa justo después. Ah, no. En la temporada antes de que pase, desde que se clone, están separados. Que es como el momento en el que Jerry te da más pena de la historia. Sí. Y luego, en plan, divorced dad, ¿sabes? Como un plan horrible. Lo pasan fatal además los hijos. En plan, energía de hombre divorciado, fatal. Y después cuando se clonan, o sea, se dividen, una se queda en casa sabiendo que ha elegido quedarse y la otra se va de aventura sabiendo que hay alguien que se está quedando con su familia y que ya, ¿no? Pues ahí es cuando vuelve con Jerry. Es que además me recuerda un poco a los Van Houten, ¿no? De Los Simpson, que es dignidad, Luan, ¿no? Entonces, el otro acaba como este fracasado divorciado que no puede levantar cabeza y Luan se va como a montar sus aventuras con esos hombres buenorros que se iba. ¿Quieres hablar de Jerry? Hablamos de Jerry. Jerry, sí. Jerry representa la mediocridad. Y a mí me encanta porque es que, toca muchos temas, ¿eh? Es un personaje odioso. Sí, además, sí, Jerry... Podríamos resumirlo como cringe. Sí, exactamente. Jerry es cringe porque además hay un momento en el cual incluso los hijos ya le pierden profundamente el respeto. Jerry es alguien que intenta recurrir a estas figuras clásicas de la autoridad paterna, pero que constantemente con Rick siendo, muy entre comillas, el macho alfa de la casa, como se siente, él está muy castrado. Entonces no
incapaz de encontrar su sitio, sigue peleándose. Es como entre... Un niño pequeño. Un niño pequeño. Sí, es un niño pequeño. El problema es que es muy mediocre y bueno, es que he descubierto una cosa. Es verdad que, o sea, es un personaje tan estúpido que no se da cuenta de su propia estupidez. Y eso es lo que realmente lo hace odioso. Aparte de que luego, que podría ser un poco chulesco como personajes típicos de ficción, que no el típico detective que es un poco chulesco, tal, pero lo que lo hace de eso es que es muy egoísta. En plan, ¿no? En ese plot en el que se enrolla con una extraterrestre azul con la cabeza en forma de aguacate y él como que usa a sus hijos como excusa para dejarla, sí. no sé qué. Es como muy cobarde y muy egoísta, ¿no? Eso es lo que no nos gusta. Pero es verdad que esta forma de ser tan mediocre y no darse cuenta es lo que te conecta mucho con personajes reales que puedes odiar mucho de tu alrededor, porque es el cuñado típico que te toca, familiar, que te toca, que en cada comida en la que te juntas con la familia está contando su expertise de todo, porque es una persona que sabe de todo. Él sabe y todo. Lo ves claramente que no tiene ni idea. Él se leyó... Es un cuñado. Él se leyó Larousse. Solamente leía enciclopedias de pequeño. Pero a mí lo que me gusta, debo decir, lo que salvó de Jerry es que... Es que es alguien que... Bueno, además es que están... O sea, este momento, este episodio, el de la app de citas, que le dice todo el mundo, por favor, no hagas una app de citas con este de esto. Y él, vamos a hacer una startup. Ese episodio, tío. Exacto, vamos a hacer una startup. Que es como una parodia de los startups que hacen en los garajes, que efectivamente me encanta. Sí, entonces ahí dices, es que este señor normal que esté como este. Pero me gusta de Jerry es... el episodio, volviendo a este episodio, que justo es de mis favoritos, de los múltiples, del alien este invasor y tal, que tienen múltiples personajes, Jerry aparece un personaje que le crea el falso recuerdo, que es el marido de Beth. Él es el mejor amigo del marido de Beth. Vive en la casa también. Vive en la casa también y estuvo liado con ese falso marido de Beth. Tienen como una historia paralela, secreta, ¿no? Sí. De amor. Y esto me gusta mucho porque él no lo vive como un conflicto en su recuerdo, sino lo vive como este amor imposible en el cual tiene que esconder. Entonces, Jerry, hay una dimensión de su sexualidad que es muy, muy abierta en el fondo. Luego Jerry tiene un trío con el señor del mar y Beth, que es una historia rarísima. Y hay un momento con la trama que no hemos hablado de Beth liándose con ella misma, que podemos hablar más adelante, pero que Jerry tiene envidia de que Beth se puede liar con ella y en el final del episodio Jerry va a buscar una versión suya y se da un pico. Como, ¡ay! Me he besado conmigo mismo, ¿no? También te digo que ese episodio en el que está en una simulación, que es muy evidente que está en una simulación, Jerry... ¿Te acuerdas que va al trabajo, vende un pitch de una manzana? Ay, sí, muy bien, sí, es que nos encanta. Claro, entonces vuelve a casa y tiene sexo con Beth, pero Beth es un robot que no tiene, o sea, es verdad, que no tiene ningún tipo de humanidad ni nada y él, cuando acaban de follar, dice, es el mejor polvo que he echado en mi vida. O sea, habla mucho de lo aislado que está a nivel de que no se entera de nada, ¿sabes? Es más, en plan, Cuando los invaden los aliens a Tierra, entonces, y él como lo van ascendiendo, dice, no sé qué hago, pero me están ascendiendo cada semana y están comiendo pastillas, o sea... Es como Office Space. En plan, como más mediocre, mejor. O sea... Solo hay que creérselo. Solo hay que creérselo y eso es lo que te quería decir antes que se me ha pasado. Que yo no lo sabía, pero esta cosa de esta estupidez que tiene... Jerry, la estudiaron unos psicólogos y lo llamaron el efecto Dunning-Kruger, que descubrieron que es un sesgo cognitivo que describe esta tendencia de personas a las que la falta de conocimiento les impide reconocer sus propias deficiencias, algo que les genera una confianza desmedida en sus capacidades. Es decir, si tú tienes una confianza desmedida en tus capacidades, es muy probable que tengas un intelecto bajo. Pero si tienes síndrome de impostor y dudas de tus propias capacidades, es muy probable que tengas altas capacidades.
no otras capacidades en plan como neurodivergencia, sino como que tengas una capacidad intelectual, quería decir. Ese tipo, todos sabemos esa persona que conocemos que trabaja en algún lugar en una posición muy alta y se pregunta, ¿pero qué haces? no ¿Cuál es tu jefa. trabajo? Exacto. No, me quiero muchísimo a mis jefes. No, sí. Claro, me tienen que revisar el salario. Nunca se habla de los propios jefes. Pero sabemos. Todos hay gente que sabe que nos preguntamos, ¿por qué cobras tanto? ¿Qué haces? Y nadie te puede responder a eso. La mayoría de veces son perfil de señor. Vaya. Y que efectivamente son esta gente que son Jerrys. Tenemos muchos Jerrys en la vida, sobre todo en el mundo del audiovisual. A mí me hace gracia esto de que Jerry es como que no es capaz de entender que Rick no se cree que Rick sea más inteligente que él, pero porque no es capaz de concebir que hay una inteligencia, o sea, que puede existir una inteligencia como la de Rick. O sea, no tiene la capacidad para entender eso. Exacto. Es más, cuando conoce a este Rick, cuando están buscando a Rick y entonces está como el Rick, entre comillas, muy entre comillas, el Rick tonto. Sí. Como sí, el average Rick. Que hacen como... Que son súper amigos y es tan adorable esa relación porque es la primera vez que alguien le reconoce la autoridad. Y entonces él se siente súper agradecido con eso. Yo no puedo evitar... Al final, yo creo que el problema que tiene Jerry cuando aparece Rick es que sus hijos... O sea, que él deja de ser la figura de referencia para sus hijos. Más que el tema de poder, de que él sea más inteligente o no, ¿no? Creo que es más esto como el miedo de que Morty no lo vea como que no lo tenga en cuenta como padre, ¿no? Como que se va de aventuras todo el rato con el abuelo. Eso es... ¿no? Sí, bueno, es más, y luego cuando se ha ido alguna vez de aventuras con el padre, Morty es todo el rato el que lo tiene que decir, no hagas esto. Sí. Es una persona... Cuando Morty le dice, oye, papá está muy deprimido, llévatelo de aventuras. Cuando lo dejan en una guardería... Debo decir que es una idea muy lista. La guardia de Jerry's, además. Y que aparece una persona disfrazada de Beth. Es increíble. Es como... todos así. Intenta tirarse como... Que hay unas enfermeras que dicen, muy bien, lo estás haciendo muy bien. Y él, solo me estoy tirando por un tobogán, ¿vale? Déjame. Es increíble. Y además aparece la figura del segundo marido de Beth, que eso también como por ahí, que es muy divertido. Es la guardería. Además, ¿crees que...? Sí. Dime. No, dime. ¿Crees que es posible que el papel de Jerry en la serie sirva para que el espectador se sienta más inteligente que alguien de la serie? Pues me parece una buena pregunta. Creo que Jerry en ese sentido hace de balance, porque creo que todos los demás tienen como un carácter muy fuerte y una dimensión como muy intelectual, ¿no? de carácter, y Morty te da pena, en general. No... O sea, Morty no, a pesar de que sabemos que es una persona que está, o sea, un personaje que está muy, muy mal, hay algo en el elemento de ternura que, como el abuelo lo tortura tanto, creo que te da pena. Entonces Jerry hace este balance, ¿no? Es lo que dices, un poco de contrapeso de todas estas energías. Porque a Jerry te puede caer mal y dices, oh, qué pereza. Pero, y los demás empatizas más, yo creo. ¿Qué arco vemos en Jerry? Yo creo porque que, en realidad es probable que sea el único personaje feliz de la serie. Sí, yo creo que... Aunque sea más limitado intelectualmente, ¿no? Para no decir que es tonto. No. Yo creo que me pasa... Jerry yo creo que es el más plano de todos, pero yo creo que consigue, como personaje, llegar a un punto de equilibrio en el cual... Porque... pongo como rápidamente en contexto para los oyentes de Radio Primavera Sound, que se intercambian los Jerrys en la guardería. Cuando van a recogerlo, no saben que Jerry es el suyo, se lo cambian, en realidad se llevan a otro. Sí. Se llevan Eso a está otro. confirmado después. Sí, porque luego cuando por una razón Rick sin querer hace que todas las familias vuelvan a su universo original, se dan cuenta que el suyo, el que tenían adoptado, no era el suyo. Exacto. Entonces, porque cogieron el ticket erróneo, ¿no? Es que claro, también es verdad que la trama es fuerte, pero él está ahí también por una decisión en el fondo del resto de la familia. Entonces creo que al final en la serie él entiende que su posición en el mundo es esta. Entonces en vez de estar luchando, yo creo que cambia un poco su rol. En vez de estar luchando tanto por ser la figura cantante, se mueve a figura cuidadora. Y él acepta su papel y... empieza a ser un cuidador de la familia.
porque tampoco hay una necesidad de una violencia por parte de él. Podría haber recurrido a... Además, recurre, pero pierde en el juego. Y si intenta performar como Rick, no va a ganar. No, claro, y además que Beth lo escoge porque es lo más opuesto a Rick, y lo más opuesto a Rick es una persona emocional y cuidadora. Uh-huh. Y que está presente, ¿no? Que eso es lo que le vemos fallar al principio, porque pues, es un poco desastre como padre, ¿no? Como proveedor. Como proveedor es terrible. Entonces, volviendo al personaje de Beth, a mí lo que me gusta de ella, y aquí es un elemento de debate, es que, y sobre todo porque pienso que la original, entre comillas, es la que se marcha. Y me gusta mucho claro, yo lo vivo de esta manera. Yo creo que el hecho de que Beth decida tomar y marcharse, o incluso que no se sepa quién de las dos es, la coloca en un lugar de una decisión y de aceptar esa decisión. Que creo que dentro de los márgenes de cada uno, el hecho de poder reconciliarte con tu frustración es un gran paso. Total. Más que nada porque es esto de, para estar en mi repicando, cariño, no estés. Total. Claro, yo también pienso que es bastante irrelevante quién es el clon y quién es la original, porque son exactamente iguales y ya luego está. se Y besan. Hay una parte de ti que te da una tranquilidad, ¿no? De saber que hay otra tú exactamente igual que está viviendo las aventuras o viviendo aquella vida que tú no tal. Entonces tú ya puedes estar tranquila aquí. Sí que es verdad que no sé qué piensas, pero me da un poco de pena que se plantea como un escenario como muy dicotómico, ¿no? En plan, o sea, como que a las mujeres nos propone como dos caminos opuestos, como si o bien eres una buena madre y una buena esposa y frustrada a nivel personal y profesional, o bien te dedicas a perseguir tu sueño, en este caso puedes ir a aventuras y matar a gente, no sé qué, cosa que implica que no puedes tener ningún vínculo ni familia. Entonces, claro, ¿por qué no hay forma de compaginarlo? Y lo que es más importante, ¿por qué Rick nunca invita a Beth a las aventuras si a ella le encanta? Buena pregunta, ¿o no? Sí, yo creo que por un lado, coincido contigo, es verdad que es muy radical en su decisión. Es como eso, o me largo o me quedo como estoy. Pero, por ejemplo, nunca hacen un ejercicio para ser cirujana. Cirujana secas. O sea, puede haber sido ese punto medio de me saco la carrera de medicina, chicos. Cirujana sin la coletilla de Jerry diciendo, de caballos. Exacto. Y es verdad, yo creo que igualmente Rick no la llevaría de esto por el miedo a perderla y el que le pase algo. Y creo que el hecho de cambia tener... Morty, como es sustituible, pues no tiene un vale. Además hay un momento que le dan un vale por otro Morty. O sea, es que el concepto de Morty en el universo de esta serie es como un pañuelo. Me meo. Es que... oh, jeez. No, como, oh, jeez. A mí me sale más como Mr. Poopy Butthole. Hi, I'm Mr. Poopy Butthole. Vale, Cari, tenemos que hablar de Morty. Porque hablamos de Morty. ¿Me dejas Morty? Te dejo Morty. Me quedo Morty. Por favor, esto lo voy a cortar, ¿eh? Qué vergüenza. Parecemos Jerry haciendo bromas, que es el personaje más boomer de todo. Es que los cuñadismos se los hacemos nosotros, no son cuñadismos. Se le llama humor progre. Eso, sí. No, pero es verdad que es el personaje que hace como bromas boomers y comentarios boomers y a veces como que lo ponen jugando a juegos tipo Candy Crush siempre en la tablet. Esos detalles a mí me ganan, o sea, me encantan. Bueno, Morty. Es como que cada personaje tiene su core, ¿no? Y en realidad Morty va un poco de convertirse en un adulto, ¿no? De buscar tu lugar en el mundo y de estar muy perdido porque ser adolescente es una putada. O sea, yo no volvería allí ni loca, vamos. No. Y además, claro, por todo lo que le ha hecho pasar Rick, es como que está tan traumatizado que necesita de alguna forma revivir situaciones traumáticas una y otra vez. Como que lo que decías, ¿no? Que están jugando a tentar la muerte todo el rato. Morty, yo creo que se ha visto de bruces con la mirada nihilista del abuelo y este nihilismo cuando no es buscado, digamos, cuando ha sido impuesto, hay como un miedo constante. El caso de Morty a mí me parece, al principio te da muchísima pena, luego adquiere como este poder él como individual y me gusta mucho cuando está ese episodio en el cual Summer siente como
siente que tiene los pechos pequeños y entonces coge la máquina del abuelo para hacer los pechos más grandes y se acaba convertido en un monstruo gigante. Y ves a Morty diciéndole a la madre, a Beth, diciéndole, mamá, esto no servirá para nada. O sea, llama a tu padre, llama al abuelo y pregúntale cómo arreglar esto. Claro, porque y la madre, ya sabe. lo puedo hacer yo sola. Y el otro... Porque en Morty, yo creo que lo que me gusta de Morty es que hay un momento donde él se reconoce a sí mismo y él adquiere su autoridad y él pide un respeto, es capaz de pedir ese respeto que el abuelo, de una manera u otra, se le acaba dando. Es más, cuando se separan, hay un momento de los dos que se separan y tienen como su vida y demás, y Morty puede vivir de alguna manera, trabaja por su cuenta. Hay algo bonito en él de pasar eso, de ser un personaje pasivo en el sentido de ser arrastrado por el abuelo a activamente entender esa cabeza, cómo funciona. Claro. Y a participar en conjuntamente. Más le hace estas listas, ¿no? De cosas que me gustaría hacer con el de este. Sí. Y el abuelo, es como una... Sí, me encanta ese momento de esa pelea que te puede recordar una pelea de pareja, ¿no? De yo siempre te propongo, siempre hacemos lo que tú quieres y cuando te propongo un plan no te apetece hacerlo o te ríes, ¿no? Y es como, sí que lo haces, sí. Sí. Pero esto que decías me encanta, el episodio con los Avengers o como unos héroes. Sí. Ahí es cuando ves que él ha sufrido una evolución súper bestia, que sigue siendo una persona que cree que tiene un corazón bueno, porque es una persona emocionalmente inteligente y tiene una compasión que le falta a Rick. O sea, que Rick tiene mucho que aprender de Morty y Morty tiene poco que aprender de Rick. Quien necesita al otro es justamente Rick. O sea, exacto. pero me encanta porque en ese episodio lo ves que está ya absolutamente hastiado y ya ve a Rick, o sea, lo ve completamente, ve a través suyo y es el momento en el que ya no es un lastre, sino que pues hay una bomba y él la desactiva en un segundo, ¿sabes? En plan, dice él, ¿pero cómo se hace esto? Dice, lo he tenido que hacer demasiadas veces, Rick, demasiadas veces. En plan, ¿no? Está hastiado y conoce la situación, es mucho más maduro que Rick, en realidad. A mí me gusta mucho este episodio donde Morty le pide a Rick esta máquina como de autosalvado, ese botón de... Ese episodio es increíble. Básicamente le pide... El episodio del tanque de... Es el episodio del tanque de ácido. Exacto, el episodio del tanque de ácido. Que básicamente le pide un mando para poder guardar la partida como en un juego. Sí. Que si le pasa algo puede volver al sitio guardado. Entonces, tiene como una relación súper larga la vida. Me encanta porque ese episodio, o sea, son como 10 minutos de episodio que no hay audio, o sea, que hay una canción. No se oye nada, ningún diálogo ni nada. Y me encanta esa como un desarrollo de una historia, pero muy larga. Muy larga. Muy larga. Más preciosa, que dices, sí. Qué bien, me alegro muchísimo por ti, por fin has madurado, sabes construir algo. Le toca el botón sin querer. Y entonces... y el padre lo toca el botón pensándose que es el de la tele, el mando de la tele. Siempre igual, Jerry. Y entonces Rick le dice, no es que hayas vuelto para atrás. Esto era demasiado complicado. Has ido matando a distintos Mortys. Qué horror. O sea... Es que es un cruel, pero cruel, ¿eh? Cruel. Y ese sentido Morty empieza a aprender a colocar sus límites. Es guay y negocia mejor con la hermana. O sea, consigue esta relación casi de iguales con la hermana. Yo creo que él tiene un viaje bonito que es el de la adolescencia hacia la vida adulta. Obviamente Total. mucho trabajo por delante, pero... Es interesante esto que decías, porque es verdad que el gesto este de querer como siempre como aleccionar a Morty, es como que Rick tiene esta necesidad de ejercer el dominio continuamente sobre el resto y sobre Morty sobre todo, ¿no? Y me recuerda mucho como a los artistas de la seducción que hacen esas técnicas como de aprovecharse de la estructura patriarcal para minarte la autoestima y que así como tenerte bajo control, que es lo que hace todo el rato con Morty. O sea, le estaba minando la autoestima, se asegura todo el rato de que Morty tenga la autoestima por los suelos y así poder controlarlo, ¿no? Es más, cuando van a este episodio que se quita ¿Es Rick un artista de la seducción? Es un artista de la seducción porque se lía con un planeta, con un concepto se lía, o sea...
¿Qué decías, perdón? No, debo decir que cuando justo en este episodio que se van a relajarse un rato, Rick y Morty le quitan las toxinas y Morty se convierte en un broker de estos Sí. de Wall Street súper rico porque se quita la inseguridad. Claro. Y es ese miedo que le coloca y luego no quiere volver a tenerla porque realmente esa inseguridad adolescente. de Claro, que pero todo es lo que le da el lado humano, ¿no? Que lo convierte en un personaje muy guay, en realidad. Como que es un personaje que hace que esa familia sea mejor, aunque la familia lo trata como si fuera... O sea, lo tratan como si fuera retrasado, literalmente. Se piensan que es retrasado. Sí. Y a nivel emocional es más inteligente que cualquier otro. Aunque, a ver, o sea, lo único que falla allí es que el crush eterno que tiene con la con Jessica. Es Porque- un poco un proto-incel ese chico, ¿eh? Luego con la obsesión con Jessica. Es como, Jessica es tonta, o sea, Chico. que no la conoces de nada, si es que no, o sea, no que te gusta de ella. has estado en 200.000 universos y estás obsesionado con la tía esa. Has tenido un hijo con un androide. Con una... o sea, Exacto. o sea, Jessica, ¿cómo te puede interesar? Además, Jessica como que es o sea, es aburrida, Jessica. Sí, claro, es que es esto. Bueno, es como este momento en el que te gusta lo que te gusta porque le gusta a los otros. Punto. En plan, la chica popular del cole. A todos nos ha pasado. Sí. A todas. A mí me gusta de Morty, sí que con esto podemos pasar a Summer si quieres. Sí. El episodio donde están lidiando con el divorcio de los padres y acaban este universo Mad Max. Entonces tiene como este macro brazo y se comunica con el brazo y este momento como de bonding, ¿no? De que el brazo quiere vengarse de la muerte de su familia y entonces acaba como haciendo amigas con ese brazo que tiene una personalidad propia. Y pienso, Morty en el fondo es una persona muy empática. Hay un buen episodio que intenta solucionar los problemas de Rick. O sea, saben que es consciente de las consecuencias. Ese es el lado opuesto de Rick justamente, Claro. de la que estamos. Pero luego a la vez... Rick le obliga a que sea consciente también de las consecuencias que tienen también sus decisiones. Aquí nadie es perfecto y todos Claro. cometemos errores. Y yo estoy por encima tuyo, Morty. Y siempre va a estar por Acuérdate, exacto, siempre voy 2 acuérdate. pasos. Sí. Es como Chenoa. Cuando tú vas, él viene de allí. Otro titular. Otro titular. Rick es como Chenoa. Cuando tú vas, él ya está volviendo de Ya ahí. está volviendo. Me meo. Bueno, Summer, nos queda Summer. Summer representa un poco este personaje que tiene una necesidad un anhelo de pertenecer, ¿no? Es una típica, empieza siendo la típica adolescente enganchada al móvil, que contesta mal, egoísta, tal. Pero claro, en realidad es como la perfecta sucesora, es la única de la familia que puede ser una buena sucesora de Rick. Tiene esa sangre fría, ¿no? Acaba desarrollando. A mí me gusta porque hay un momento, o sea, de forma natural también de ella, que acaba teniendo el control de la situación. Creo que tiene esta seguridad de tal vez tener un poco más de recorrido que Morty, que la permite saber el sitio en el que está. Y me gusta mucho justamente este episodio de los recuerdos que aparece ella con una piruleta diciendo, ya os habéis puesto... Código 3. No sé Código qué. 3, exacto, y se pone a sacar. Bueno, Ya venga, habéis tú liado, esto. sí. Tú esto. Y no lo vive como un babysitter, ¿sabes? Lo vive como otra vez estos niños jugando de nuevo. Y acaba adquiriendo ya mucho, que se va de aventuras con el abuelo, porque no hay un elemento de ella de la inseguridad. Creo que... Bueno, por principio recordemos que el abuelo tiene unos takes Hostia. absolutamente misóginos. La primera aventura, Summer va con él y le demuestra que ir con una tía de aventuras es muy guay, ¿no? Y sobre todo me gusta porque cuando ves de qué va realmente Summer es cuando tienen esta aventura que van a un planeta, el planeta de los androides estos que se reproducen, que en realidad es como un matriarcado, que son mujeres que expulsan a los hombres, odian a los hombres, expulsan a los hombres de la sociedad. Y cuando llega Summer allí con Rick, le dice, ¿qué es este tío? Y entonces, claro, a la que Rick habla, ves a Summer, Como que de repente se pone le dice, como... cállate, no sé qué, eres un esclavo, no sé cuántos. Es como... Se recoloca todo, sí. Claro, y dices, vale, esta tía tiene ovarios, tío. Y me encanta porque luego se va de fiesta con el abuelo. O sea, es que se va a acabar el planeta, está todo el mundo de fiesta y ella... O sea, es una disfrutona, Summer. Y Es una entiende que disfrutona. hay un lado muy divertido de viajar con Rick, que son estas aventuras... las aventuras jajas, ¿no? Estas de piu, para allá, arriba y abajo.
Y es muy guay. Bueno, también es que me acabo de acordar ahora de que la dejan sola en el coche, en la nave, y empieza a matar a todo el mundo la nave para protegerla. Ay, es que... Bueno, tienes que saber que el primer nombre de ChatGPT era... ¿Era Summer? Era el nombre de... Hace referencia a este episodio. En plan, porque estaban obsesionados anteriormente con desarrollar una inteligencia artificial que fuera segura para la humanidad. Entonces le pusieron... Para que veas que los creadores de ChatGPT han mirado... veían son fans de Rick y Morty. Pero me hace gracia esta referencia. Qué fuerte. Sí. Pero eso, nada, Summer creo que es alguien que justo es una cosa que también sucede en esta parte más de esta adolescencia y joven adulta de querer pertenecer. Y es muy sano. O sea, en el fondo, la parte bonita, digamos, que me quedo del personaje de Summer es que se encuentra con una persona que justamente es más parte de su familia que le hace no sentirse una extraña. Porque al final la vida que tienen, exacto, y al final la vida que tienen, su vida completamente surrealista, han tenido que matar, han tenido que, ¿sabes?, a su propio yo para sobrevivir en el mundo, tienen que decir Parmesian, porque el universo en el que están ahora no dicen parmesano, no dicen Parmesian, bueno. Y entonces, o sea, el sentimiento de pertenencia creo que funciona muy bien en Summer y eso le hace crecer muchísimo. Saber que no está solo en el universo, sino que tiene un abuelo que está como una cabra que la entiende. Claro, se parece mucho en realidad, porque es verdad que en el episodio que se divorcian sus padres y los dos hijos están pues con una crisis que flipas, llevándolo fatal, se van al universo Mad Max y deciden quedarse a vivir allí. Y ella está en plan living. Claro, porque es como lo mismo que hace Rick, pues no quiero ir a terapia, pues me escapo a otro... Soy un pepinillo. Y me gusta mucho igual. El episodio de la terapia diciendo a la madre, mamá, tú sabes que ahí, que este serum... es un serum para que deje de ser un pepinillo. Y la madre, no. Claro, es que me hace gracia, bueno, sobre esto que dices, me hace gracia que Beth es muy needy, pero ella no soporta que la gente sea needy, ¿no? Uh-huh. Y justamente cuando el tema de Pickle Rick, cuando están hablando con la doctora Wong, dice, mi padre no necesita a nadie. Y la doctora Wong le señala que lo admira por eso. Porque ella quiere no necesitar a alguien, ¿no? Al final es como un reflejo de sus propias... Es un espejo, ¿no?, de ella y le refleja sus inseguridades. Pero sí. Vale, ahora vamos a hablar del final de la serie, ¿vale? Que no se ha acabado aún, pero bueno, que pasa algo importante. Entonces, si no habéis llegado a la temporada 8 pues no lo escuchéis, ¿vale? Son 5 minutos, ya está. Vamos a hablar claro, para hablar un poco de la evolución del personaje de Rick, tenemos que hablar de Prime Rick, porque exacto, claro, toda la serie, la herida tiene que ver con Prime Rick, que se cargó a su familia y ha sido como una retalia de errores uno tras otro, tiene que ver con su sed de venganza, buscando a este tío y queriéndoselo cargar. ¿Qué pasa cuando finalmente se lo carga? Se lo carga. Claro, aquí para mí, creo que es lo bonito además también del arco del personaje en la serie, es que en estas 8 temporadas Rick es eso, consigue de alguna manera resolver su trauma. No resolverlo tal vez, pero... porque no se queda un poco como disociado, ¿eh? Después de matar a Prime Rick un poco. Sí, pero luego está la parte del recuerdo. No sé si te acuerdas de esa parte. Claro, o sea, el tema es... Rick no tiene recuerdos es que más me estuve refrescando ayer. Rick no tiene recuerdos de su mujer porque Prime Rick acabó, o sea, él, no sé de qué manera, no me acuerdo de qué manera exactamente, se carga el recuerdo de la madre, de la mujer. Entonces, el único recuerdo que tiene, por alguna razón, en su subconsciente, Rick, es una escena de ella en una galería de tiro. Al matar a Prime Rick, lo que ocurre es que no recuerda nada. O sea, él no recuerda a la mujer, pero lo que sobre todo él se queda igualmente vacío claro, igualmente, porque la muerte del otro no soluciona la pérdida, ni lo coloca tampoco más feliz. O sea, realmente acaba hundido, porque el hecho de encontrar a Prime Rick al final es resolver la huida. Ahí sí que, o sea, ya no puedes... O sea, ¿a dónde vas a ir? Tus aventuras no tienen sentido porque tus aventuras han sido todo este tiempo para buscarlo. Y no ha resuelto nada.
Simplemente has matado Te a sientes otra igual. persona más. Incluso Exacto. te sientes peor porque ves que no ha servido para nada estos 40 años de búsqueda. Entonces, de una manera muy poética, hay un Rick que por unas cuestiones de trama, el recuerdo... Que no vamos a contar. No, porque eso es muy largo, pero básicamente queda un residuo en la memoria de Beth, que es el Rick del pasado, un Rick tipo con 30, 40 años, que se pasa por la memoria de Beth. Y este Rick es como una especie de parásito que está en los recuerdos y que va modificando los recuerdos porque lo va haciendo como a su gusto. Y lo que acaba haciendo es que envía al espacio al recuerdo de Rick con el único recuerdo que tiene de su mujer, para que tanto Rick como ella estén juntos en esta dimensión virtual. O sea, es como una cosa como metahumana, ¿no? Como esos dos recuerdos virtuales conviven juntos en el espacio de forma indefinida, y es la manera que él tiene también un poco de poder pasar página. Y porque sabe que, bueno, él no va a poder volver con su mujer. O sea, él por fin acepta que no va a volver con su mujer y que cualquier ejercicio para eso es llevar un camino tóxico que lo va a llevar a un pozo. Entonces es capaz, así de forma como más simbólica, soltar su recuerdo junto con el de su mujer, sabiendo que ellos dos van a estar felices. Y es una manera bonita de decir adiós al pasado. Sobre todo porque luego Rick, hay un momento en la última temporada que intenta establecer una relación, conoce a una chica, tal y cual, a una alien, mejor dicho. Y claro, tiene esa sombra del recuerdo de su mujer fallecida que no lo deja pasar página. Que en el fondo es esto, o sea, es el duelo de la muerte, que es muy difícil. Tiene que ser muy duro perder a alguien tan cercano. Total. De una forma tan catastrófica. Terrible. Y bueno, y eso me parece bonito este final para él, porque en el fondo él por fin se permite darse un respiro de su propia angustia. Y creo que es lo mínimo que alguien se merece. Yo creo poder descansar un poquito la cabeza después de tantos años de autotortura, porque al final es él castigándose. Cada vez que hace daño a alguien, incluso él se hace un montón de daño físico, total, se transforma en un pepinillo, o sea, literalmente, con el riesgo de que implica morirse y tal. O sea, que mucho ejercicio de autoviolencia en esta serie por no poder gestionar ese dolor. Así que es muy importante escucharse, yo creo. Que esto es una serie... La sensación que me dio de la serie, por eso te hablé de forma tan entusiasta, es que creo que habla de una manera u otra de lo importante que es el cuidarse. Con toda esta parafernalia luego alienígena y demás, pero no sé, creo que es eso. Creo que poder estar rodeado de personas que te acompañen a pesar de tus cosas malas, el poder acompañarlas también y poder ayudarlas a crecer en múltiples aventuras, esto creo que es algo bonito que no hablamos tanto en las series. Muchas series hablan más de otros, bueno, hablan de dolores, hablan de rupturas, pero del crecimiento compartido así creo que no se habla tanto. Por eso creo que también es singular. Ya, es guay. Sí. Total. Bueno, qué bonito esta reflexión para terminar. Sí. Hay que cuidarse y hay que aceptar la vulnerabilidad y la falibilidad de uno mismo y sobre todo no posponer las cosas dolorosas, porque eso solo genera más sufrimientos así. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, Albert. Vaya, por ¿Quieres Dios, decir alguna cosa final? Bueno, creo más allá de lo que he dicho... bueno, primero, gracias por haberme invitado a hablar de Rick and Morty. A ver, Albert, gracias a ti, por favor. Bueno, creo que la palabra es... Demos oportunidades a ver cosas que no seamos tan prejuiciosos con lo que vemos. Intentemos ser disfrutones y compartir que somos disfrutones, porque lo más bonito de disfrutar de las cosas es que podérselas contar luego a la gente. Total, para eso estamos aquí. Para eso estamos. Claro. Así que... Pues nada, muchas gracias por tus takes y vamos a acabar con la coletilla de Rick y Morty. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.